Hoy estamos con un hombre que ha comunicado en varios frentes: prensa, radio y televisión. Es profesor y empresario, alguien que se especializó en lugares como el Tíbet, India y Birmania, en temas del alma, pero sobre todo es un gran conocedor de geopolítica, de Donald Trump y de los Beatles. Hoy nos espera una gran plática con mi querido Héctor Diego Medina Basabe a profundidad. Mi querido Héctor Diego, bienvenido primero que nada a profundidad. Primero, qué gustazo verte, verte bien, verte más joven que yo. Eso no me agrada mucho. No es cierto, eso no se siente así. Pero sabes que te aprecio muchísimo, te respeto muchísimo y eres un referente para mí en varios temas. Qué gusto tenerte aquí en profundidad. Un gustazo, Carlos. La verdad, gracias por la invitación. Yo te admiro mucho desde siempre. Igual. Yo cuando escuchaba la radio, antes de entrar a Stereo 7, primero y luego D99, te escuchaba a ti, Adrián Peña, y la verdad es que eran mis referentes. Y tú eres un hito revolucionario en la radio en Monterrey. O sea que para mí es un honor estar acá. Viniendo de ti, de verdad es un gran cumplido. Y bueno, yo sé que es de amistad también entrañable porque hemos compartido micrófono en diferentes frentes muchos años. Oye, me quedé en tu historia que estabas fuera de Monterrey. Ahorita lo platicábamos fuera del podcast. ¿Cuál es tu residencia? ¿Estuviste viajando? Creo que un tiempo estuviste en Estados Unidos, otro tiempo estuviste en Mérida. ¿Hoy ya estás acá de vuelta? Sí, estoy entre Monterrey y Mérida, ya con base aquí en Monterrey, pero la verdad estuve un par de años dando clases y trabajando en la universidad allá en Mérida, y ya ahorita estamos como un poco más de base acá en Monterrey, aunque yendo muy seguido a Yucatán, que me encanta, por cierto. Pero es precioso. La ciudad blanca, le dicen, sí, ¿no? La ciudad blanca y la ciudad limpia, que ha crecido muchísimo. Sí, ya tiene su trafiquito, como platicábamos hace rato, pero la verdad es que es una maravilla. La gente, la comida, el nivel del mar, la cantidad de cosas. Y además es una ciudad que tiene muchas cosas ya que hacer. O sea, no es un pueblo, es una ciudad grande. No, es una ciudad ya de mucho turismo. Ha crecido el ecoturismo, creo. Las inversiones inmobiliarias también se han desplazado mucho hacia arriba. Muchísimo. Yo me acuerdo un tiempo, ahorita que estás tocando el tema de Mérida, la tierra de Armando Manzanero, que me gustaba mucho la comida de los papadzuli. Los papadzuli, sí, deliciosos, todo, la cochinita, por supuesto, ni se diga, el que llaman el pip. ¿Qué es el mukbilpollo? Es una especie de tamal que ellos hacen de manera ancestral. O sea, te estoy hablando de esto lo hacían los mayas, y en cerca de Día de Muertos empiezan a prepararlo y es una cosa espectacular. ¿Es dulce, es salado? Es salado, y tiene una preparación muy específica. O sea, no cualquiera se lo avienta bien, pero es riquísimo y para ellos es algo como muy especial. Es lo que las abuelas, ¿no? Lo que las abuelas hacían, y cada que se acerca el Día de Muertos, es una maravilla comer eso también. Pues un saludo a toda la gente de Mérida, que se come muy rico, se vive muy bien, es muy buena gente. Las paletas en la plaza de sabores. Riquísimo la plaza, y los helados Colón. Los helados Colón, bien famosos. Maravilla, todo. Las marquesitas. Las marquesitas. No, un saludo a Mérida. Sí. Hay que regresar pronto por allá. Definitivamente. Oye, a ver cómo te suenan estos temas, porque son parte de los temas que hemos platicado alguna vez, y hoy traes un tema muy interesante que a mí me impactó mucho cuando me mandas tu brief sobre tu historia. La entrevista vamos a basarla en estos temas, a ver qué te parecen a ti. Donald Trump o geopolítica, el Tíbet y el tema del alma, que traes un tema muy, muy fuerte ahí. Sí. Y los Beatles, qué combinación, ¿no? Padrísimo. Y sí tienen que ver, Sí tienen que ver un poquito. Sí se enlazan un poquito ahí. Los Beatles echándole ganas y lo podemos enlazar. Sí. Trump es el que se batalla un poquito más. Pero también puede entrar. Es que los Beatles revolucionarios y luego los Beatles cuando estuvieron hicieron este disco con el Maharishi Mahesh Yogi en la India. Que sobre todo Harrison se quedó bien clavado con ese tema. El que más. Y luego, pues la historia también de luego cómo se redescubren cuando regresan de ahí. Pues hay mucho que tiene que ver con el tema del alma o de la espiritualidad, ¿no? Y Trump, bueno, pues ahí está. incluido en la ecuación. Sí. Oye, primero que nada, para que la gente, bueno, has estado en Milenio, todo el mundo te reconoce por radio y tal, los que conocemos de este tema, pero tienes una buena cantidad de estudios, has estudiado muchas cosas. ¿Cuáles son tus estudios académicos y la especialización que tienes hoy del mindfulness? Pues yo estudié comunicación en el TEC, hice una maestría también en periodismo en Madrid. Y
pues he hecho algunos diplomados en temas de historia de las religiones, etcétera. Y más recientemente me certifiqué como maestro certificado como maestro de mindfulness, para enseñar el mindfulness. No les gusta que se use la palabra maestro, pero bueno, como facilitador, digamos, de mindfulness. Entonces, eso fue lo último que me certifiqué. Entonces, de eso último, si quieres, empezamos con ese tema que creo que es muy interesante. Veo en lo que me envías que estuviste en el Tíbet, que no cualquier persona que yo conozca llega al Tíbet, no sé hasta dónde llegaste o en qué lugar. En Birmania, estuviste en la India. Sí. Ahí empiezas a reconocer todo este tema del estado mental a través del espíritu. Platícame qué es esto del mindfulness. Fíjate que yo siempre he sido muy escéptico con temas de meditación y siempre se me hacía, y hasta me burlaba un poco, ¿no? De la gente que meditaba y que hacía estos rollos de poner su colchoncito y ponerse a meditar y todo ese tema del mindfulness se me hacía como medio phony, ¿no? Medio falsón. Pero siempre me ha interesado como más intelectualmente la parte de las religiones. Siempre me ha gustado mucho conocer sobre las diferentes religiones. Yo, bueno, soy de tradición católica de mi familia y todo, pero bueno, siempre me ha gustado mucho tener amigos de otras religiones y ir a los lugares de otras religiones y demás desde muy niño, desde muy chico. De hecho, empecé a cuestionarme una vez que, me acuerdo, en el colegio, no sé, tendría unos 8 años más o menos, y estábamos en catequesis ahí, y pues nos hicieron hacer una carta a Dios, ¿no? Entonces yo hice una carta acá super cursi, no, Dios, y te quiero mucho y no sé qué. Total, pues ya doblé la carta y no la entregué a la maestra. Fui y la puse atrás de una piedrita que se movía. Había una pared como de piedras y las piedras se movían. Entonces moví una piedra y puse la carta atrás de la piedra y la puse en el colegio, en la pared. Ya me fui a mi casa, era cerca de Navidad. Me fui a mi casa y todo, regresé. Esto fue un viernes, el lunes regreso, checo la piedra y pues ahí estaba la carta. Pues no se la había llevado Dios. Yo le pedí a Dios que se la llevara y no se la llevó. Entonces empieza un cierto escepticismo. Entonces voy a mi casa y le digo, oye, papá, ¿por qué no se llevó Dios la carta y por qué Santa Claus sí se lleva las cartas del Pinito? Está extraño. Lo puse en un problema, ¿no? En un dilema. En un dilema. Y me dice, no, bueno, es que está en todas partes. No necesita llevársela. Él la puede leer y te va a contestar de otra manera. O sea, me dio una buena explicación, pero no me satisfizo así al máximo, ¿no? Entonces eso empezó un rollo ahí de cuestionamiento y desde entonces. ¿Qué edad tenías ahí? 8 o 9 años, más o menos. Sí, por ahí. Entonces empecé a leer el libro de Cosmos de Carl Sagan, que lo sacaba ahí de la biblioteca del colegio y demás. Y me empecé a meter al tema, o sea, como de manera muy escéptica. No dejé de ir a misa y tal, pero seguía como muy cuestionador de esos temas. Entonces me ha interesado. Ya mucho más entrada a la adolescencia y luego hacia la juventud y demás, empecé a interesarme sobre todo por las religiones orientales. Como que me llamaron la atención, no la práctica, sino me llamó la atención la historia y lo que hacían. Lo veías desde el lado histórico. Desde el lado sobre todo como más histórico. Pero dije, bueno, quiero ir a algún lado, quiero ir a la India, quiero ir a Tíbet si se puede. Entonces empecé a buscar alguna forma de ir. Y en una revista encontré un profesor ahí de Vermont que hacía viajes a Tíbet, que no estaban tan caros, que estaban bastante accesibles y todo, y que además te ayudaba pues a ir, porque no es fácil estar ahí. O sea, de hecho creo que ahorita no se puede. Es lo que te iba a decir. ¿El Tíbet es un tema? ¿Es el Tíbet o el Tíbet? Yo le digo Tíbet, sí, pero se usa las dos maneras, ¿no? Se usa las dos formas. Normalmente Tíbet, he escuchado a los tibetólogos, pues es el nombre de esa zona grande que ha sido un reino, que ha sido un país por sí mismo, que ahora forma parte de China. Y bueno, la cultura tibetana proviene de la cultura Bon y de la cultura budista en términos religiosos. Se unen las dos y bueno, ahí tienes al Tíbet. Una historia riquísima. Sí, siempre he escuchado, y sobre todo historias entre las películas y lo que he escuchado de narrativa, que es difícil llegar, y aún llegando, pues solamente vas a los sitios turísticos. Sí. Entrar al alma del Tíbet, de lo que significa. ¿Tú sí pudiste escalar un poco más en esa entraña? Sí, bueno, tuve la oportunidad de ir con este profesor, Jim Hagan se llama, que es un tipazazazo, que la verdad es que iba como haciendo una excursión, un tour de estudiantes de su universidad. Y me dijo, bueno, pues no hemos tenido gente de fuera de Estados Unidos, pero pues órale, venga. Entonces fui con mi esposa y fueron como 3 semanas más o menos de ir a los monasterios, de conocer a los monjes. Y entonces ahí aprendí a meditar. Que yo estaba, te digo, muy escéptico de ese tema. Yo no iba con esa
con esa consigna. Mi mamá me había tratado de convencer de que meditara. Siempre he sido muy aprensivo, siempre he tenido como broncas de achaques, ya desde siempre, ¿no? Toda la vida, es como muy perfeccionista y aprensivo. Entonces me decía, medita, te conviene, te va a servir. Y yo, no, eso no sirve para nada, etcétera, etcétera. Hasta que fui. Lo viste. Sí, y Jim Hagan, que es un cuate que la verdad le sabe muy bien a cómo tocar tus fibras sensibles y cómo realmente como hacer que lo sientas, que te haga sentido. Que eso es bien importante porque... Ahora, ahorita que lo explicas, pues es muy fácil decir, yo llegué a Tibet y me senté a meditar, pero a ver, ¿cuál es la logística para hacer algo así? No tanto cómo llegar, me queda claro que pues viajar y tal, pero cómo te puedes involucrar con esa comunidad para sentarte, estar con ellos y empezar a entender lo que quieren lograr, tanto en tu mente como en tu espíritu. Sí, bueno, es importante ir con alguien que le sabe, ¿no? O sea, eso creo que es básico para empezar en algo así, sobre todo cuando vas a un país o a un lugar como Tibet, en donde... Muy cerrado, ¿no? Aparte. Muy cerrado, que te van a llevar exactamente a los lugares turísticos, que no necesariamente vas a estar en los lugares donde vas a conocer realmente la meditación tibetana en este caso. Ahora, no es la única que hay. O sea, hay muchos tipos de meditación. Esa fue la que, digamos, me abrió la puerta a mí a entender un poquito más y agarrarle el sentido. Lo que pasa es que en estas cosas o te hace sentido a ti personalmente o no sirve realmente. O sea, tienes que encontrar como el por qué hacerlo, ¿no? La intención de por qué lo quieres hacer y que te haga un sentido genuino, porque si no, pues si es una moda, digo, tampoco tiene nada de malo meditar para relajarte. Para sentirte bien. Está bien. Digo, eso es parte de y lo puedes hacer. Pero la meditación, digamos, como algo que te ayuda a... Lo voy a decir, a lo mejor va a sonar un poquito New Age, pero no es. O sea, como expandir la conciencia, eso sí necesitas como saberle un poquito más, ¿no? O sea, como entenderlo y que te haga sentido a ti, ¿no? Yo he escuchado que son estadios o etapas en la meditación para ir creciendo cada vez más hacia adentro y luego te vas despegando un poco más y te estás volviendo más espiritual. ¿Cómo se practica para llegar a esas etapas más inconscientes o más profundas? Más bien, yo te diría con más conciencia. O sea, la meditación, sí. De pronto está como la confusión de que meditar significa despegarte. Sí, como algo similar a agarrar la jarra, ¿no? Y estar como fuera de sí, como estoy volando, como mareador volando. Nada que ver. De hecho, es lo contrario. O sea, como la meditación te hace estar más enfocado, más presente, más consciente. O sea, por eso se habla de ampliar la conciencia. O sea, no es un término así locochón, New Age, no, es un término científico. Es decir, hay muchos estudios científicos ya que se han interesado por el tema de la meditación, montones. El cuate que trajo la meditación oriental y que la secularizó, que significa la hizo no religiosa, sino la secular, fue Jon Kabat-Zinn, un doctor que todavía vive en Estados Unidos, que empezó a tratar, o sea, como extrajo todo lo de la meditación oriental y la puso al servicio de la gente, independientemente de tu religión o de lo que fuera, ¿no? Entonces, él le llamó mindfulness y ahí empieza el movimiento, digamos, del mindfulness. La palabra no me encanta, la verdad, mindfulness. Suena muy romántica. Suena como... O esotérica, sí, ¿no? Por un lado esotérica y por otro lado... mística, ¿no? Y por la parte del significado en inglés, mindful, como la mente llena. Y, híjole, mente llena suena como a una mente que está constantemente dando vueltas y vueltas cuando lo que quieres hacer con la meditación es enfocar la mente, tranquilizar la mente. No se trata de ponerla en blanco, eso no existe. No es poner en blanco, no es quitar completamente todo el contenido. No, es enfocarte, es tranquilizarla, es que no te dome a ti, sino que tú de alguna manera puedas controlar y estar presente. O sea, hay dos estados de la mente básicamente que tenemos. Uno es el que estamos casi siempre, que es el piloto automático, es el estado en el que pues estamos pensando en el pasado, en el futuro, estamos imaginándonos cosas, ¿no? Te estás bañando y estás pensando qué voy a hacer y no sé, o estás ahorita pensando qué voy a comer, qué voy a cenar. O sea, la mente... Lo que rige. Lo que rige, sí. Y la mente así como el ratoncito que está dando vueltas y la vocecita que traemos ahí siempre todo el día. Hablando todo el día. Esa es la típica. Está bien, digo, no es mala, es buena porque es la que nos hace ser, es un poder que tenemos los humanos que nos hace ser, que progresar y hacer cosas, ¿no? Y planear y demás. Y luego está la otra que es la mente de la presencia absoluta, del enfoque total. Y esa es, por ejemplo, cuando hace mucho que, ahorita que hablábamos de la playa y de Mérida, ¿no? Que hace mucho que no vas y de repente llegas y la primera mirada a la playa,
después de mucho tiempo de no ver el mar, ¿no? Wow, es como sensorial. Sí, es como sensorial. Es como un momento de estar completamente ahí hasta que sacas el celular y tomas la foto para Instagram. Ahí ya se acabó el encanto. Ahí ya volviste a la mente, digamos, funcional, la que rige. Ajá. Entonces, esos momentitos, la idea de la meditación es como ampliarlos, que sean más tiempo del día, un poco más de porcentaje, digamos, del día con esa mente presente. Quiero exagerando para entender que te cautive y quedarte en lo que estás cautivado. Exacto. Es decir, apreciarlo. Sí. Fíjate que yo utilizo mucho estos términos radiofónicos. No estamos oyendo, no estamos escuchando, estamos oyendo. No estamos observando, estamos viendo. Exacto. Y la vida se está pasando así, rápido, inmediato. Entonces, yo pienso que sí debemos tomarnos el tiempo. Hace poco yo subí una fotografía, a lo mejor se refiere un poco a esto. Yo salí de casa de mis padres, si me permite, sé que es entrevista, pero voy a hacer una pequeña pausa. Claro. Salgo de casa de mis padres y de repente me quedo viendo una flor y había un colibrí volando. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Entonces saco mi celular y me enfoco más en tomarle una buena fotografía que disfrutar el momento de verlo volar. Claro, cuando la posteé todo el mundo dijo, wow, ¿verdad? Qué bonita foto y tal, pero me impactó mucho más. Creo que debía haber tomado más tiempo en ver la gracia del colibrí de volar y estar ahí frente a mí, porque es algo milagroso. O sea, ¿quién se topa esas escenas? Y lo vemos ya como muy, vamos a subirlo. Sí, no, sí. Nos hemos vuelto muy así, ¿no? Sí. Como humanidad, ¿no? Como enfocados sobre todo en presentarlo, ¿no? Como voy a presentar eso y compartirlo, que, insisto, no tiene nada de malo. No, o sea, hasta qué padre compartir eso a la gente y todo, pero sí, pero perdiendo el momento. O sea, no, como no al costo de perder el momento. Bueno, los conciertos. Eso iba, que pasa mucho. Toda la gente, todo el concierto con el celular. Híjole, batallo mucho para entender eso, ¿no? O sea, como que... Yo batallo más. Enrique Bunbury decía hace poco que le chocaba que fueran a sus conciertos y que el 80% estuvieran grabándolo. Y les decía, disfruten la música. Yo me acuerdo de los conciertos que tú y yo íbamos al principio, era ver cómo llegábamos hasta mero adelante, cómo se subía una amiga arriba de nosotros o a ver cómo le hacíamos para ver y que nos aventara, nos viera el artista. Y ahora creo que nos hemos puesto modo zombie, quizá por usar un término coloquial, a grabar. Y yo lo que no sé es para qué sirve. En el alma, al final del día. Bueno, no, a lo mejor sirve como un archivo o algo para compartir. Sí, yo creo que ahí el tema es el balance, Carlos. Yo creo que, o sea, está bien tomar una foto, tomar un videíto para postearlo y compartirlo. No tiene nada de malo eso, ¿no? O sea, qué padre querer compartir un momento pues, que te gusta y que quieres que los demás lo vean. Está genial. El problema es que todo sea eso, ¿no? O sea, el problema es que todo el día, todo el tiempo estemos completamente metidos en ese estar pensando en el cómo se va a ver y cómo esto, y en lugar de estar en el momento. Bueno, hablando de los Beatles, ¿no? Que John Lennon decía, la vida es algo que pasa mientras estamos ocupados haciendo otra cosa. Sí. Es eso, absolutamente. Me encanta Watching the Wheels, precisamente por eso. Es eso, es absolutamente eso, ¿no? Acabo de tener la absoluta fortuna de estar en el concierto de Paul McCartney aquí en Monterrey. Qué locura. Mi séptimo de Paul McCartney. Y bueno, tuve la oportunidad por primera vez de estar muy adelante, ¿no? Sí, yo te vi ahí, ¿no? A lo mejor yo estaba en décima fila. Yo estaba en la tercera fila. No, me ganaste. Te ganó, ¿no? Sí, esta vez sí dije, quería la primera, pero no lo logré. Estuve así de que refresh cuando salieron los boletos y logré la tercera fila porque ya había ido a otros conciertos, pero nunca había estado tan cerca. No, siempre pues en una butaca normal. Aquí entrevistamos a Barbie y al novio que se subieron. A los que los casó. No, qué maravilla. Ellos estuvieron en primera fila y lo habían seguido por años. Claro. Y fíjate que el tema, ahorita que vas con Paul McCartney, ese concierto, es que me dio gusto ver que no muchos estaban grabando, porque es un momento tan icónico que quizá no vas a volver a repetir. Claro, vale la pena grabar 2, 3 cosas, pero ahí sí tienes que conectarte con el artista, ¿no? Sí. ¿Cuándo volverá? Como que en las primeras filas había menos gente con el celular, pero sí volteé para atrás en un momento y dije, wow, un chorro de gente con el celular, todo el concierto, no lo puedo entender. Y todo el proceso es como que extraño porque lo graban o lo grabas. Yo lo grabo y después lo posteo, francamente, en los conciertos, cuando algo me llama la atención, pero hay gente que lo graba y se pone a editarlo y se pone a subirlo. En el concierto. Está el concierto, Paul McCartney cantando y se te van 20 minutos en subir el video, pero cada quien tendrá su perspectiva. Ahora, ¿cómo se aplica a la vida este tema del mindfulness? ¿Cómo lo aplicamos a la vida cotidiana? De hecho, esa es la clave, porque de nada sirve estar meditando horas y horas en tu casa y solo. Y al final de cuentas, la meditación es un ejercicio para algo, ¿no? No es
no es en sí mismo ya suficiente. No es como un deporte que haces para ser mejor en el deporte, ¿no? Que mucha gente a veces así lo ve con las moditas estas de hasta compran ropa especial para meditar y una campanita, no sé qué. No, eso para mí, la verdad no tiene tanto sentido. Digo, está bien tenerlo, pero me parece que lo más importante es lo que tú dices. O sea, ¿de qué sirve en la vida cotidiana? Hay una práctica que es la práctica informal que me parece muy importante, que es acordarte de practicar el mindfulness o la meditación cuando estás en el día a día, haciendo cosas, por ejemplo, lavándote los dientes, ¿no? Es decir, bueno, me voy a lavar los dientes sin pensar en otra cosa, sin estar haciendo mi siguiente día o pensando en la junta que voy a tener o tal. Hay que tienes que hacer enfocarte en los dientes. Enfocarte en los dientes, enfocarte en la sensación de lavarte los dientes. Ahora, inevitablemente te va a llegar un pensamiento. Claro. O sea, va a llegar algo. Entonces lo dejas pasar y vuelves a los dientes. Otro pensamiento, vuelves a los dientes una y otra y otra y otra vez. Es como hacer una flexión. Es como si vas al gym y haces una flexión. Cada que te das cuenta, estás haciendo una flexión en el cerebro, que es un músculo, al final de cuentas. Y eso de alguna forma te está ayudando a, pues, a cambiar un poquito tu actitud del día a día para aumentar ese porcentaje de tiempo en el que podemos estar presentes. Es una práctica al final. Híjole, hoy día debe ser muy complicado porque estamos muy poco tiempo presentes. Poquísimo. 80% dicen las estadísticas estás en el pasado o más. Así es. Un 10 o 15 en el futuro que ni existe y muy poco en el presente. Y el presente te vas a lo virtual. Sí. ¿Dónde queda la mente, no? De los seres humanos está complicado. Ese es el tema. Ahora, al aplicar eso de enfocarnos, porque es como estoy entendiendo el tema, enfocarnos en lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que en el presente aquí de más cerca, ¿qué provoca en nosotros? ¿En qué ayuda, pues? Bueno, hay un montón de beneficios, ¿no? Hay muchos beneficios que tiene la meditación. Te digo que los han estudiado los científicos. La meditación tiene milenios, ¿no? Pero los científicos ahora se han puesto a estudiarlo. Por ejemplo, hay un programa que hace este cuate que te digo, Jon Kabat-Zinn, el iniciador del mindfulness, un programa que es que ayuda al estrés, digamos, a la reducción del estrés, un programa de 8 semanas muy específico, y ese es el que más se ha estudiado, o sea, lo que los científicos más han estudiado. Y bueno, logra aumentar el sistema inmunológico, es decir, mejorarlo, logra bajar la presión, es decir, médicamente tiene varios beneficios comprobados. No es una magia tampoco, no es algo que te va a curar milagrosamente de nada, tampoco, también hay que decirlo, tiene limitaciones, ¿verdad? Pero sí te ayuda. Hay un libro de precisamente un conductor de noticias de Estados Unidos, Dan Harris, que se llama 10% más feliz. Me gusta mucho porque el cuate es muy objetivo, también muy escéptico. De hecho, hay un video en YouTube de este cuate un día que se le fue la onda por completo, que estaba al aire y estaba en una nota, no sé qué, y de repente se le da como un sormenazo, no sé cómo se le llama eso, pero se queda como, no se nota tanto, pero sí se ve como medio desorientado y mandan a comercial. O sea, acababa de entrar y mandan al corte. Entonces ese fue el parteaguas para él. Dice, no sé, es que tengo que hacer algo. Tengo que ir con el psicólogo, tengo que hacer algo. Y le recomendaron meditar. Entonces empezó a meditar, se empezó a meter y dijo, no, esto sí funciona. Y escribió ese libro. Dice, esto no es una panacea absoluta, pero a mí me ha hecho 10% más feliz. Me encanta el título. 10% más feliz es mucho. No está nada mal. Lo compro, venga, va. Lo que sea. Lo compro. Entonces, bueno, a lo que voy no es una cosa así como para decir, todo el mundo tiene que hacerlo y es como un rollo de ser un misionero del mindfulness, ni mucho menos. Pero es algo como, oye, vi una película que me gustó, te la recomiendo. Algo así, ¿no? Pero a lo mejor no te gusta, a lo mejor sí, pero a mí me ha funcionado. A ver si te funciona a ti o a ver, es como me hace sentido a mí, me funciona a mí, a ver si te hace sentido a ti y te funciona a ti, ¿no? Pero tienen beneficios, digamos, de la salud, tiene muchos, pero yo creo que el beneficio más importante es el que tú decías ahorita de la presencia. O sea, es el beneficio de poder disfrutar a ese colibrí, a ese... Nos pasó una vez a mi esposa y a mí que íbamos caminando hace varios años, íbamos al trabajo, estamos caminando, no estamos aquí en Monterrey, no recuerdo dónde, y de repente estaba como una construcción ahí, esas que tienen un ruido así constante, muy molestoso, ¿no? Era lunes, cansados, desvelados, medio con mala actitud, empezar la semana, no hay esperanza de nada, y de repente, ¿no? El ruido del no sé cómo le llaman esa cosa. Sí, los que golpean, ¿no? Eso que golpea mucho, ¿no? En el oído así fuertísimo. Entonces, quejándonos, ¿no? Ese ruido, caray, para acabarla de fregar. Y de repente un pájaro, hablando de pájaros,
empezó a imitar el sonido, ¿no? Empezaba a hacer un tipo pájaro carpintero. Un tipo pájaro carpintero, pero imitando exactamente el sonido Fíjate de cómo lo absorbió. Lo absorbió y lo estaba imitando. O sea, hacía el ruido de la cosa esta y luego el pájaro hacía su una canto. Como excavadora, ¿no? Ándale, retroexcavadora le llama, ¿no? Retroexcavadora. Y el pájaro estaba imitando el sonido de la excavadora. Entonces, pues no, eso nos hizo como despertar un poquito en el momento. Es decir, bueno, pues ese pájaro está un pajarito zen que está viviendo el momento y nosotros estamos quejándonos. Fue como una anécdota de algo que nos hizo como reflexionar. En ese momento yo ni meditaba ni nada, ¿no? Pero lo recuerdo ahora como un ejemplo de eso, de la presencia. Sí, es que es básico para encontrar la paz o estar en paz, las reacciones a las situaciones. Exacto. Y esas las denominamos nosotros, las reacciones. Y fíjate, la situación no, pero sí, la reacción sí. Y es diferente reaccionar que responder. Es mejor responder. Sí, es bien diferente. Porque la reacción suena más como una especie de... Sí, si no controlas, si no hay inteligencia emocional, sale desbordada, ¿no? Sí. Al enojo, a cosas que te pueden afectar. Sí, totalmente. Y la respuesta es... De hecho, hicieron un estudio en el fútbol de penalties en Inglaterra, no hace mucho. Y el estudio era qué tanto éxito tenían los tiradores que se esperaban un ratito después de que el árbitro pitaba. Silbaba, ¿no? Silbaba. Entonces sí, llegaron a la conclusión de que los jugadores que se esperan tantito, o sea, que no tiran reaccionando al silbato, sino que esperan, se enfocan, tiran, tienen mucho más posibilidad de éxito de meter gol que los que reaccionan inmediatamente después del silbatazo. Oye, pues me encanta todo esto del mindfulness. Lo trataremos más adelante en otro espacio muy a fondo porque creo que es una buena... Oye, nada más una última duda sobre este tema. Sí. Tengo dos dudas, pero una es en el tema del tabú religioso. Mucha gente dice, oye, es que él es cristiano, él es católico, él es evangelista, o él es agnóstico, o él es ateo, ¿no? ¿Qué tendría que ver esto con la meditación? ¿Nada? ¿No se contrapone? No se contrapone. No es un tema de fe, es un tema de ejercicio mental. Yo digo que al contrario. Yo creo que la meditación y el mindfulness en general, la presencia, todo esto, al revés, te ayuda a cualquier religión que seas. O sea, más bien es un detonador o detonante o algo que agranda, que hace más fuerte, más real tu fe, ¿no? Cualquiera que sea, ¿no? Sí. O no fe. O sea, de que cualquier religión que tengas o no religión no se contrapone para nada, insisto. Porque a veces se sataniza, ¿no? Sí, es que tú estás con la Biblia, pero vas a la meditación. Al yoga. Sí, y tal. Al yoga y tal. Y he descubierto, digo, yo soy públicamente yo soy cristiano. Yo sé. Y he visto amigos míos que están en yoga, por ejemplo, y les sirve mucho para la salud y todo. Y ya, digo, al menos nosotros no lo satanizamos, pero sí he escuchado como legalismo en ese aspecto, ¿no? Sí, no, nada que ver. O sea, yo creo que el miedo está porque en ocasiones se confunde, o no se confunde, sino puede ser que se relacione con razón, porque históricamente ha tenido más religión, con la religión orientales, budista sobre todo, hinduista, viene del hinduismo principalmente y luego budista. Obviamente si hablamos también el zen, que es parte del budismo, el budismo tibetano, o sea, en fin, hay un montón de religiones orientales que lo tienen, pero si nos vamos al cristianismo, por ejemplo, medieval, que mucha gente los sataniza y todo estuvo mal en la Edad Media, no es cierto. Ahí fue la época del oscurantismo, ¿no? Bueno, sí. Pero tenemos gente como Meister Eckhart, tenemos gente como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila. Es decir, hay muchos místicos cristianos de aquella época que meditaban. O sea, era oración meditativa, oración, digamos, contemplativa. La palabra es contemplación. Es contemplativo. Incluso a nosotros nos dice, hay que meditar la palabra. Tienen que meditar, no nada más la palabra, sino meditar la vida en sí. Claro. Meditar las cosas, no reaccionar al impulso. Es lo que yo creo que hay que transmitir. Si alguien lo toma como algo bueno y le puede servir, no reaccionar al impulso, ¿no? Sí. Siempre meditar y pensar un poco las cosas antes de, como tú dices, no de reaccionar, sino de responder. Claro. Ahora, hay gente que no medita y que es muy feliz y está perfecto. Sí. O sea, también que no suene como que tienes que meditar porque si no la vas a armar. No, hay gente que no. Pero fíjate, yo creo que incluso esa gente que no medita formalmente y que es feliz, algo de presencia
ha de tener, ¿no? Sí. O sea, es gente que suele estar más en el presente, ¿no? De alguna manera lo está viendo, lo está resolviendo. Claro, y habemos personas que necesitamos más la meditación porque somos más divagantes, porque estamos más, o somos más, tenemos una mente que no para, porque a lo mejor somos más escépticos o porque a lo mejor no es tan fácil para nosotros relajar la mente, ¿no? Y a lo mejor no es un tema genético o qué, pero hay gente que se le da más, que no necesita practicar tanto, y hay gente que sí necesitamos. Yo siempre digo, si yo puedo, yo creo que cualquiera puede. O sea, sí, acuérdate que hay expresivos, hay analíticos, hay controladores. Claro. Entonces, nosotros como expresivos es un tema dominar la mente, porque siempre... Yo me acuerdo en primaria que se me iban las horas viendo al suelo, imaginando. Y ya cuando me he dado cuenta, yo he llegado a mi casa. Sí. Es más, a la casa de otra persona. No, a mí también. O la típica de que vas a la cocina y ¿a qué venía? ¿No? Porque ya abriste el refri y no te acuerdas ni a qué ibas. Y me queda claro que has llegado lejos porque me dio gusto ahorita verte llegar volando prácticamente. Claro. Sí, yo llegué levitando, que es lo que ahora he logrado. Una broma. ¿A dónde vas ya levitas, sí, no? Sí, ya levito sin ningún problema. Es que esa es la confusión. Es la confusión, ¿no? No, es súper aterrizado este rollo. Al contrario, es súper enfocado. Al contrario. Oye, qué bueno que lo platicamos porque me abres más la expectativa de esto, de que no es divagar, no es perderte en el universo. Es lo contrario. Es controlar y enfocar en el presente. Oye, eso es súper importante. Porque los que somos malísimos para enfocarnos nos ayuda. O sea, a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, hasta el doctor me dijo, porque te digo que tengo 1000 achaques, ¿no? Y lo sigo teniendo, pero ya más tranquilos, ya más tranquilos. Qué bueno, pues te veo muy bien. Te veo muy bien y creo que sí te ha servido, porque siempre he sabido que eres un chavo pues muy analítico también, y aparte muy estresado en todas las actividades que has tenido. Sí, totalmente. Oye, dijimos al principio que había 3 grandes temas. Que ya lo tratamos un poco, no tan a fondo, pero me queda claro hacia dónde va tu dirección hoy día sobre este tema. El otro que tenía que ver con Trump y el otro que tenía que ver con los Beatles, y los íbamos a enlazar de alguna manera. ¿Cómo? Tenía muchas ganas de platicar contigo, sobre todo por lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Porque yo sé que sabes o estás especializado en geopolítica, de alguna manera lo viste siempre en Milenio. Eras la persona que iba a las elecciones siempre a cubrir. Cubriste las elecciones de 2016. La del 2016. El famoso Supermartes, ¿no? Sí. Que tuvieron. Y ahí estuvo Trump en esa primera línea. Sí. ¿Cómo te fue en esa cobertura con Trump? Con las elecciones. Sí, la cobertura me encantó. Aprendí muchísimo porque, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en particular en Nueva York, porque era como el lugar donde las dos campañas en ese entonces, Hillary Clinton y Donald Trump, tenían sus sedes. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de estar ahí en el Supermartes, tuvimos la oportunidad luego de ir a la convención republicana, primero en Cleveland, y luego a la convención demócrata en Filadelfia. Esas experiencias estuvieron buenísimas. Que son los dos grandes núcleos, claro, ¿no? Geográficamente también. Sí, bueno, adentrarte en digamos, en la base republicana y luego en la base demócrata y ver las diferencias. Es otro mundo completamente distinto. Ya desde entonces, estamos hablando de 2016, ya llovió. Que sí es un tema porque primero Estados Unidos es una nación bipartidista. Sí. Nada más hay 2 partidos, ¿no? Hay otros, pero esos son los que... son los que cuentan, los que pesan, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre demócratas y republicanos? Aquí queda muy claro que hay diferencia entre Morena y el PAN, por ejemplo, derecha e izquierda, de alguna manera, y hay ideales en cada grupo, pero en este caso, demócratas y republicanos, ¿cuáles son las diferencias que los tienen así? Ha cambiado, pero digamos que en las últimas décadas se puede decir que el Partido Republicano es un partido de centro-derecha y el Partido Demócrata es un partido de centro-izquierda, ¿no? Básicamente. Pero los dos se han radicalizado en los últimos años, tanto el demócrata hasta cierto punto en algunos grupos y el republicano también, que más que radicalizado hacia la derecha se ha hecho más populista, digamos, ¿no? Sí, yo veo a Trump muy populista en la área de la derecha. Sí, es un ultraderechista populista, es como un antónimo, ¿no? O sea, van en corrientes dispersas. No, bueno, ha habido derechas populistas en la historia, ¿no? La más típica, sabemos el extremo, que no es por compararlo en lo absoluto, pero ya sabemos, ¿no? Los nazis, el caso de Pinochet en Chile, que bueno, no entró por populismo,
pero luego de alguna manera se volvió hasta cierto punto su estilo España con Franco, ¿no? En la derecha, que ellos entraron por la fuerza, en el caso de España por una guerra civil. Que sacaron al rey. Que bueno, el rey se tuvo que ir, etcétera. Pero bueno, sí, hay populismos de derecha y populismos de izquierda. Digamos que algunos de los comunes denominadores son que no creen mucho en los sistemas democráticos como tal, o sea, con instituciones, ¿no? Sí se dicen democráticos, pero suelen tratar de centralizar instituciones a través de, pues es lo que la gente pide, a través de grandes mítines, a través de grandes movimientos casi religiosos, ¿no? Suelen ser fanáticos, muchos fanáticos, suele pasar eso en algunos de los casos, ¿no? Claro, hay grados, o sea, no podemos comparar a veces específicamente uno con otro porque son muy distintos, pero tienen esos puntos en común. Y bueno, en el caso de Estados Unidos sí hemos visto pues, el fenómeno Trump, por supuesto, es un fenómeno, es una revolución dentro del Partido Republicano. Los republicanos clásicos, digamos, conservadores, de Reagan, de Bush y demás, ya no tienen gran cosa que ver en el Partido Republicano actual. Incluso los que están hoy, incluso del equipo actual de Trump, que casi ya no hay ninguno, pero por ejemplo Marco Rubio, que podemos decir que es un latino, es un republicano más clásico hasta cierto punto, ya no se atreve a decir ciertas cosas en contra de Trump, en contra de algunos elementos populistas o trumpistas y demás. Ahora, a veces en la historia pasa que hay personajes disruptivos que no los entendemos en el momento, que podemos criticarlos mucho, que pueden parecer el demonio. O muy radicales. Muy radicales. Y resulta que pues eso funciona para hacer un cambio importante de raíz a largo plazo. No sé si este sea el caso. Espero. No veo a veces señales, pero ojalá que eso sea el tema hoy. O sea, el tema con Trump estira la liga, estira mucho la liga, suele no romperla. Pues es el típico negociador agresivo, ¿no? Sí, o sea, lo que ha hecho toda su vida. Pero yo creo que lo que mejor hace Trump es la marca, ¿no? O sea, la mejor chamba que ha hecho Trump en su vida creo que es su marca personal. Es un genio de la marca personal. Hubo cosas buenas en sus 4 años, del 2016 al 2020, en la economía, etcétera, y otras malas también, por supuesto, en la parte de la democracia, lo del 6 de enero, en fin. Ahora, a mí lo que me preocupa en lo particular es el tema geopolítico, ¿no? Eso es donde quiero adentrarme contigo, porque tú ya has estado muy cerca de este tema. Cosas que me llaman mucho la atención, los discursos, la enemistad, pero mucha gente se enfoca en México, en los aranceles a México, el tema con México. No, yo veo a Trump peleándose, llama gobernador a Trudeau, le quiere quitar Canadá. Sí. En su mente dice que Canadá es un estado. Bueno, que hay varios estados dentro de Canadá que son americanos, según él. Y luego se enfrenta contra China. A Putin no lo toca, ¿verdad? Hasta ahorita no lo ha tocado. Y le da unas patadas al presidente de Ucrania frente a los medios. Quiso hacer lo mismo con el ministro de Inglaterra hace poco, de Reino Unido, y no se dejó. Sí. A mí me preocupa China, que está ya peleándose. Europa, el presidente de Francia dice hay que unirnos contra Trump. Mi pregunta hacia ti, que es muy actual y yo sé que sabes del tema, Héctor Diego, es ¿qué tan peligrosa es esta guerra comercial mundial? Porque es una guerra mundial comercial. Pues mira, si lo que está haciendo Trump es usar hipérbole como siempre le ha gustado, y si lo que está haciendo es exagerar en el discurso para luego hacer cambios profundos, ok, pero el riesgo es enorme. Está jugando con fuego, hay un cuate que se llama Bill O'Reilly que estuvo en Fox News mucho tiempo, un periodista conservador en general, más o menos de derecha, pero que es crítico a veces cuando de pronto lo tiene que ser. Y él dice eso, él apoya mucho a Trump, es su amigo y todo, pero él dice, a veces se está poniendo en riesgo muchas cosas, está arriesgando mucho con estas estrategias. Si es que es eso. Ahora hay otra teoría que es, no es que sea eso, es que realmente hay una estrategia más a fondo, más a fondo de realmente cambiar por completo la idea de Estados Unidos, la idea de un país libre que apoya a otros países libres a través de mil cosas, claro, a través de errores, a través de broncas, a través de meterse en guerras que luego les cuestan mucho. En fin, o sea, eso sin duda. Pero digamos, el propósito o la vocación de libertad, de democracia de Estados Unidos
esa siempre ha estado, al menos en el discurso. Bueno, ahora pudiera ser que esa ya no sea la vocación de Estados Unidos y que, bueno, pues esté cambiando el panorama de decir, pues ahora nos juntamos con Rusia, ¿no? Y en contra de la Unión Europea y en contra de... eso es lo peligroso. Entonces, no sabemos ahorita cuál es realmente la intención de Trump. Si sea realmente esa a largo plazo o si verdaderamente, como dicen varios que lo apoyan, analistas que están a favor de él, sino más bien es que está usando eso en el discurso para fortalecer, por ejemplo, a Europa, que ahorita ya se están poniendo las pilas y ya están metiéndole duro al tema de armarse más y de meterle lana a la defensa. Y que ya no abusen de Estados Unidos, en fin, o sea, que sea solo por eso. Y que el tema de Groenlandia, bueno, pues que sea un tema realmente de Panamá, seguridad nacional, el tema de Panamá. Panamá, con el canal de Panamá, lo de Canadá sí me parece una burla. Una exageración, y realmente los canadienses, que siempre han sido vecinos bastante pacíficos y buena onda de Estados Unidos, y ahora los ves haciendo cantos contra Estados Unidos en los partidos de hockey. Eso me preocupa mucho, el antiamericanismo que está surgiendo. Ya en Canadá es muy claro. Dicen que los partidos donde canta el himno nacional americano abuchean. La banca americana la están cerrando. ¿Qué más me decían? No compran artículos americanos. Ya no quieren pasar a Estados Unidos, no quieren saber nada de Estados Unidos. Sí les pegó duro el discurso. Sí les ha pegado. Los canadienses pueden ser muy buena gente, pero son muy orgullosos. Y parte de la razón de ser canadiense es no ser norteamericano o estadounidense, digamos. O sea, es como una de las partes identitarias más importantes de Canadá. Siempre han sido muy unidos y muy aliados con Estados Unidos, pero para el canadiense no ser estadounidense es algo importante dentro de su bueno, de entrada, el jefe de Estado pues es el rey. El rey de Inglaterra, Reino Unido, claro. Reino Unido. Sí. De ahí hay una entrada muy diferente a los Estados Unidos. Y luego las comunidades francesas, que también es parte de su orgullo, de su manera de pensar y de ser. Sí es un tema que a mí me gustó verlo contigo y tocarlo, porque a mí me tocó vivir la Guerra Fría, por ejemplo. Yo soy hijo de la Guerra Fría. Pero esto sí tiene unas alcances muy impresionantes, porque con las redes sociales y con toda la manipulación, con la inteligencia artificial y con la posverdad que se está manifestando hoy día, este tipo de noticias son pólvora de cómo se reciben en las ciudades, ¿no crees? Sí. O en los países. Totalmente. El tema informativo es muy importante aquí, la parte del algoritmo, porque bueno, tenemos una ventaja y una desventaja con las redes sociales. Obviamente la ventaja es que hay más opciones, más fuentes, más posibilidades de que un ciudadano exprese su opinión, etcétera. Eso está muy bien. Pero tenemos la desventaja del algoritmo. O sea, ¿qué tan diferente es que una oligarquía mediática en el planeta, digamos, o en un país o lo que sea, controle la información, a que una oligarquía del algoritmo controle también la información? Y al final de cuentas, los algoritmos, caray, yo lo he visto en mí mismo, viendo videos, no sé, en YouTube o lo que sea. De pronto me hice el experimento. A ver, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy teniendo esta idea sobre X país o sobre X situación? Y luego me puse a ver mi historial y cómo mi historial de videos estaba como que se fue enfocando a algo, y claro, es el algoritmo. Me están presentando, porque rara vez busco algo. Normalmente te vas metiendo en como abismo de lo que te van mostrando. Entonces sí, el algoritmo es algo que hace que la gente pida más gobiernos como los que estamos viendo ahora, gobiernos más populistas, gobiernos menos institucionales. El populismo, bien entendido, no es malo. O sea, una dosis de populismo, lo decía hasta Barack Obama también, o sea, una dosis de populismo debe ser buena, porque también ayuda mucho el nacionalismo, ¿no? De los países. Claro, y además, pues al final de cuentas la democracia existe y la política existe para la gente, ¿no? Claro, no puedes para olvidar, el pueblo, pues. No para una élite. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en el mundo es el de las élites. Las oligarquías. Claro, y las élites arrogantes que lo que han hecho es que ganen personajes como Donald Trump. Sí. O sea, sí hay una culpa, o sea, sí hay algo que tenemos que bueno, ver. Si de hecho volteas a ver a los asesores más cercanos de Trump, te vas a encontrar a Elon Musk, que es un tema en Estados Unidos. Acabo de ver Saturday Night Live, hicieron una ¿cómo se llama esto? Un sketch padrísimo de que él está dominando realmente. Y mucha gente dice que Elon Musk está detrás del tema. Yo no creo. Primero, no creo que Trump sea un tonto, como lo llamó
el primer ministro canadiense. Sí, no, tonto no. Bueno, le dijo que era tonto lo de los aranceles. Bueno, no lo llamó directamente. Sí, no. Le dijo Donald, que se me hizo muy ofensivo. Sí. Vio la cámara y le dijo Donald. Yo dije, pues era el pato, pero fue muy... Es que ese tipo de cosas no las veíamos antes, Héctor. Tú que tienes muchos años narrando noticias internacionales. ¿Cuándo ibas a ver a alguien como Zelensky en la Casa Blanca, en la oficina Oval, abierto a los medios, que un reportero le dijera, ¿por qué usted no trae traje? O sea, y el presidente de Estados Unidos palmeando la espalda con golpes. Sí. O sea, es rarísimo, efectivamente. Yo no sé si esto es el inicio de una nueva forma de hacer política. Si te fijas en las redes sociales, los políticos que funcionan mejor son los más abiertos, los más campechanos, los que no están leyendo un script, los que no están acartonados, los que pueden hablar como un poquito más como normalmente hablan, ¿no? Se supone, al menos. De hecho, Trump ganó en gran parte, hay varias razones, pero una de las razones principales en este 2024 fue porque fue a los podcasts. O sea, porque él, a diferencia de Kamala Harris, que no estuvo ahí, él estuvo con Joe Rogan, que es el podcast más importante de Estados Unidos. Él estuvo con otros varios. Él no quería, pero su hijo supuestamente lo convenció. Tienes que estar ahí, tienes que estar. Y son pláticas como muy, pues así como muy campechanas, platicando de otros temas no necesariamente políticos. Y que llega a un mercado bien diferente. Con un mercado súper diferente. Y que hay muchos electores ahí. Sí, y que normalmente los medios tradicionales no lo ven, ¿no? Y los que a lo mejor de nuestra edad o para arriba, pues no lo ven. Pasamos por ahí. No, ni te das cuenta. Por eso mucha gente de mi edad me dice, pero ¿cómo va a ganar Trump? No puede ser. No puede ser posible. Es imposible que gane. Pues es que métete a ese mundo y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, yo no veo que sea malo. No veo que sea mala la revolución de la comunicación en ese sentido. O sea, no tiene por qué serlo, pues. ¿No? Es decir, la apertura, la posibilidad de hablar las cosas un poquito con más extensión. Más aterrizado. Más normal, ¿no? No tener que estar así como con un tono y con un discurso y tal. No lo veo malo eso. El problema es quién controla los algoritmos. Y quién controla, por lo tanto, las tendencias de lo que la gente quiere o no quiere. Hasta ahorita no he visto en el Partido Demócrata, por ejemplo, en la izquierda americana o incluso europea, todavía una respuesta a eso. Están todavía en pañales en eso. Sí. Totalmente. Es súper necesaria una respuesta. Es urgente, me parece, para que la democracia continúe y para que no se vaya hacia un solo lado, ¿no? Pero creo que hay un gran aprendizaje ahí en esa parte de la comunicación, caray, porque más información no es igual a más sabiduría. Esto es bien importante. No. Lo dice el historiador Yuval Noah Harari. Y estoy de acuerdo. Más información no es igual a más sabiduría. Y ahorita tenemos un montón de información, pero no necesariamente toda es buena. Yo creo que la mayoría no es buena. Sí, yo vi un estudio que decían que uno de los países que más redes sociales ve, pues bueno, es México, obviamente, pero en Europa es Inglaterra. Sí. Y Inglaterra tenía un 80% de ese término, posverdad, de lo que se publicaba era mentira, creado o truqueado o actuado, ¿no? Y sí me llama la atención que entidades como la fuerza opositora de Trump no esté metida en ese mundo, entender ese mundo y comunicarse con esa gente, ¿no? Y tenemos casos en México de gente que ha ganado elecciones hoy día a través de las redes sociales. Claro. Bien, digo, sí, le critica mucho a la gente, oye, se ganó esta persona por las redes. Bueno, supo moverse, supo entender ese canal que está muy abandonado. Sí. Y te impacta cómo convoca gente ese medio, ¿no? Yo no sé si, por eso te digo, yo no sé si esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Escenas como las de la oficina Oval con Trump regañando a como Zelensky, un reality, ¿no? Como un reality. Ahorita lo vemos como, caray, esto es diplomáticamente es un trancazo y sí lo es, ¿eh? Sí. Tengo amigos en el servicio exterior y me dicen, es que, híjole, esto está fuerte, o sea, nos sacude muchísimo y no está bien, ¿verdad? No, pero la gente se quedó así, claro. El mundo entero se queda como que, ¿qué pasó, no? Yo creo que la parte del respeto en política tiene que mantenerse. O sea, yo sí creo que eso es universal. O sea, sí. Parte de la razón de ser de la diplomacia es eso. No se trata de meter a una emboscada a un personaje como Zelensky en la Casa Blanca. O sea, no va por ahí, pero sí el estilo. O sea, sí el estilo quizá es algo que vamos a ver más seguido y está bien. A mí me parece como paradójico, no sé si tú lo hayas visto ahora que estás en esto. Por un lado dices, bueno, las nuevas generaciones no aguantan mucho tiempo, no sé, un video, por ejemplo, que tú le mandas a alguien un segundos, ¿no? O sea, mandas por WhatsApp un video de 30 segundos, ya no te lo van a ver, ¿verdad? O sea, ya. Pero por otro lado, hay muchos chavos viendo
podcasts, ¿no? Larguísimos a veces. En Estados Unidos sobre todo, pero aquí lo vemos también, ¿no? A mí me ha sorprendido gratamente ver podcasts aquí como el tuyo. Gracias. Y otros podcasts donde se hablan de temas a veces de entretenimiento, pero a veces serios. Digo, gente, oye, muchos chavos lo ven. Sí. Con mis alumnos oye, alumnos hablando de un tema de filosofía o de temas de así, finanzas. De finanzas, por ejemplo, que aquí en Monterrey hay muy buenos podcasts de esto. Y digo, oye, pues esto está muy bien. O sea, es una paradoja, ¿no? Por un lado, no sé hacia dónde se va a ir o qué va a pasar. Es un enigma, sí. Pero creo que eso es algo muy bueno en la medida en la que se liberen los algoritmos. No sé, eso no le sé mucho a esa parte, pero tiene que haber algo. No sé si se tengan que regular. Espero que Yo no. creo que sí se debe regular porque dictan finalmente una decisión. Sí, Ese es el tema. O sea, te llevan a una decisión voluntaria o involuntaria, pero es como darte una publicidad continua a tu mente, decir por aquí vas, por aquí vas, por aquí vas, y desemboca en una decisión al final del día, ¿no? Sí, que alguien te está imponiendo. Yo creo que sí es bien interesante. Habrá que ver si ese es el camino o si más opciones. O sea, no lo sé. La verdad no lo sé. ¿Ves un futuro, tú como comentarista de geopolítica y especialista en el tema, ves un futuro de elecciones totalmente por internet en las campañas? Sí, yo debates totalmente en podcast. O sea, ya estamos la casi. Televisión quedaría fuera de todo este tema. Pues ya está empezando, ¿no? La televisión no se va a ir, pero se va a adaptar completamente a eso. O sea, la televisión va a ser un gran formato que va a ser parte de, que va a ser otra forma de distribuir las redes, ¿no? La televisión. No se acaba, pero se adapta. Fíjate que ahorita que decías que Trump estira la liga hasta ver hasta dónde llega. Creo que con mucho respeto y sin ser partidario de nada, ninguna fuerza política, porque soy apartidista totalmente. Yo también. Y lo dejo muy claro en este podcast, pero creo que la presidenta de México ha hecho un gran papel en la mesura de sus reacciones. Fíjate, hablando de mindfulness, aquí lo podemos conectar. Yo creo que en lugar de reaccionar, ha respondido. ¿No? Entonces, la respuesta no necesariamente tiene que ser perfecta ni tiene que ser siempre buena, necesariamente, pero tienes más probabilidades de acertar cuando no reaccionas con la víscera. Sí, ¿no? Con la víscera. Cuando no reaccionas con la víscera. Creo que Trudeau reaccionó totalmente con la víscera. Sí, que a veces lo hacen también para su base. Sí. A veces lo hacen porque cómo no vas a defender al país, etcétera. Pero bueno, lo pones en la balanza y saber qué funciona más, qué a largo plazo, qué es mejor para el país. Y yo creo que sí, efectivamente, una respuesta que se hace pensada, meditada, mesurada y tratando de poner el ego tantito a un lado por un rato suele dar mejores resultados. Entonces sí, me ha gustado mucho y ojalá, y no sé si vea el podcast alguien que la conozca, pero felicidades porque creo que es parte del dominio de las emociones que nos gana y a esos puestos está representándonos y me imagino que es complicado. No es fácil. Y me gusta porque si ves el comportamiento de los mercados en México, ves el comportamiento del dólar, pues no se ha movido mucho. No. La reacción de la presidenta ha ayudado y de su equipo a que esto se mantenga mesurado. Y como que ella entiende, eso me gusta mucho. Las mujeres son más inteligentes que los hombres. Eso sin duda. Siempre. Y mucho más enfocadas. Y más enfocada. Y como que ella entiende que Trump está jugando ese juego. Y dice, yo lo voy a postergar mi respuesta hasta el domingo. Sí. Y hoy le acaba de responder que se va a esperar. Claro. Le digo, presidenta, ok, usted gana esta. Y digo yo, wow, o sea, eso es inteligencia emocional, ¿no? Y tienes que saber qué es lo que quiere realmente Trump. Trump quiere ganar. O sea, él quiere es un ganador nato en su mente y en su actuar, ¿no? Él quiere ganar. Si tú le das un triunfo, al menos en la narrativa, pues eso puede ayudar. Y obviamente va a estirar la liga, obviamente va a decir, no, para que crean lo que yo digo, pues ya metí los aranceles, ¿no? Y luego me hago tantito para atrás, pero o sea, que me crean, que sí lo voy a hacer, ¿no? O que sí lo haría. Porque sí, yo creo que sí lo haría. Entonces, o bueno, hasta cierto punto, porque también es un tema que afecta mucho a lugares en donde él tiene votantes. Claro, ya no se puede reelegir, en teoría. En teoría no se puede reelegir, pero sí le interesa que el trumpismo continúe y que no se le hunde el barco en las elecciones y tiene de medio ya término. A sus hijos bien metidos en el tema. Y a su esposa bien metida en el tema. Ya está pensando en la lo que sigue del 2028, pero por supuesto, ¿no? Él se va a querer postergar muchas generaciones. Va a quererse reelegir de alguna manera. No está tan fácil eso. Yo creo que no se va a poder. Y pero, si no, alguno de sus hijos será. Sí. Que está muy pegado Donald, ¿no? Con él. Está Donald Jr. y está el también, bueno, y Barron, el más chico, no para ahorita. Pero tiene mucha popularidad. Sí, lo está posicionando, es carismático y no, ahí tiene gente, ¿no? Y gente muy leal
que puede continuar con el trumpismo a largo plazo. Pero bueno, eso darle un triunfo narrativo, y creo que eso lo saben bien los asesores, supongo, de la presidenta, y yo creo que por ahí también se están yendo. Y yo la veo ella que ella también lo percibe en su inteligencia como mujer. Es que fíjate la diferencia de reacciones entre Trudeau y Claudia Sheinbaum, de una mujer y un hombre. Yo como hombre digo, yo ya me voy a pelear con ese vato, ¿no? Sí. No, claro, te gana el nacionalismo. Te calienta la sangre, claro, ¿no? Claro. Pero decía un querido amigo mío que la cabeza fría en esas decisiones, ¿no? Y luego tómate tiempo, mucho tiempo el necesario para responder, no para reaccionar. Sí. Tienes una gran razón en ese tema. No, ha respondido, que ya es ganancia en lugar de reaccionar, y eso creo que incluso hasta la oposición lo ha visto, ¿no? Claro, esto no quiere decir que hay un triunfo. Que todo esté bien, que hay un triunfo. No, hay un tema, pero creo que ella... Pero bueno, al menos en esto que dices, creo que sí, las respuestas han sido adecuadas o mejores que las de Canadá en ese aspecto al menos, ¿no? O que las de Europa. O que las de Europa están convocando casi a otra guerra arancelaria, ¿no? Sí, claro. Oye, bueno... Ya salimos del tema de Trump, que es muy actual, y felicidades hoy. Bueno, al menos tenemos un mes de este podcast. Creo que hay un mes en adelante de que los aranceles no van a llegar. Al menos sobre todo la industria automotriz, que ya se percibía, ¿no? Era muy complicado. México exporta el 100% de vehículos a Estados Unidos. Un tiro en el pie para ellos. El aguacate también ya estaba visto. O sea, hay muchas cosas que... Iban a empezar a subir los precios de la fruta y de la verdura en los supers en Estados Unidos, cosa que fue bandera de la campaña de Trump. Sí. Entonces eso qué raro. Pero es un gran estratega. Para la gente que piense, y yo opino eso, no sé tú que has estado más cerca de del tema de elección en Estados Unidos, has estado en la entraña de los partidos, por eso te tengo como un referente, no estamos hablando al tanteo, ¿no? Para esta plática, yo creo que la gente que perciba a Trump como un tarado que de repente reacciona así como volátil, no, es un estratega muy astuto. Muy astuto, trae su tema y por algún lado va. Sí. Ya lo sabremos más adelante, pero no es perjudicar a México, fíjate. Creo que en el fondo no es perjudicar esta alianza que tiene con nosotros. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Que ese sea su objetivo. Aunque sí es su bandera. Pero no le importaría si eso le ayuda a él en sus objetivos. Sí, eso también lo tengo claro. Eso creo yo. O sea, no es que sea su mayor deseo perjudicar, yo creo que a ningún país, pero si eso es necesario para él ganar lo que él quiere ganar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Eso sí. Híjole, oye, tienes un gran libro que me llama la atención que se llama Vocación Total, y luego me intriga y empiezo a ver algo del libro porque creo que está en línea también, ¿no? Lo tienes para descarga y dices tú, ¿qué hacer con la vida? Sí. Es una postura, pues yo digo que desde la existencia de los seres humanos, y te pregunto eso desde tu conocimiento y perspectiva, ¿qué hacer con la vida? Pues no sé. Escribí el libro, pero todavía no sé. Es como que yo creo que seguir preguntando, seguir haciendo esa pregunta, ¿no? Que nunca la dejaremos de hacer. Nunca dejar de preguntar. No, la pregunta es un poco por el tema vocacional, ¿no? Se ha enfocado a los estudios, sí, yo sé. Tengo la oportunidad de dar asesorías a estudiantes que no saben qué estudiar en la prepa y tal. Y noto de repente mucho estrés en ese rollo, ¿no? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con la vida? ¿En qué me voy a dedicar? A veces la pregunta es, ¿voy a estudiar o no voy a estudiar? ¿Puedo estudiar o no puedo estudiar? ¿O me sirve o no? Hay gente que no puede hacerlo, o hay gente que me sirve o no, o mejor me dedico a otra cosa, en fin. O sea, todas esas preguntas, sobre todo al principio, pero también a estas alturas de la vida nos seguimos haciendo la pregunta ¿qué hacer? Pero ahí es donde también ligo mucho el tema de la meditación. Yo creo que una de las mejores formas de ir respondiendo o de ir caminando con esa pregunta es estar bien, estar en paz. Y para estar en paz, a ver, cuando digo estar en paz no me refiero a no hacer nada. No. Estar en paz puede significar también hacer muchas actividades. Me refiero a estar en paz en la mente, o sea, estar bien. Para eso, pues no es fácil, pero para eso hay que practicar y para eso la meditación es una de las opciones, ¿no? Y una vez que estás en paz, las decisiones son más fáciles de tomar. Lo mismo que lo que decíamos ahorita de la política, ¿no? O sea, también nosotros respondemos o nos respondemos a nosotros mismos en lugar de reaccionar. Oye, ¿qué carrera voy a estudiar? Pues la que me dijo mi amigo, la que mis papás quieren, la que yo me imagino que voy a ganar más lana, la que tal. O sea, estudiar por estudiar. O estudiar porque quiero estudiar. O sea, no. Debe haber un espacio, ¿no? Una tranquilidad, una paz para poder tomar mejores decisiones, que no necesariamente van a ser la única decisión y la absoluta y total. Que puede cambiar. Y que puede cambiar y que no pasa nada. Y que no pasa nada no saber también. No pasa nada no saber qué hacer con la vida. No estresarnos porque no sabemos, pues va a surgir una
en la vida misma va a surgir el porqué. Claro, y de tantas cosas, ¿no? Mucha de la gente más interesante que conozco no sabe qué hacer con la vida, la verdad. Yo todavía no sé, tengo 50. Ahí está. Yo tengo 48 y tampoco sé. Sé mi misión, que es sacar a mis hijos adelante, ¿no? Bueno. Pero no sé, yo en lo personal, pues qué hacer con la vida. Como decía Sticks, too much time in my hands. O sea, demasiado tiempo en mis manos, ¿no? Mucho tiempo, muchas opciones, muchas formas de enfrentarla, estilos. Y por eso yo creo que lo más importante, yo hablo de 4 cosas que yo noté en mucha gente que entrevisté que yo considero vocacionalmente exitosa. 4 cosas. Paz, o sea, tienen paz de alguna manera. O sea, paz con lo que hacen, o sea, se van a dormir tranquilos en el sentido de están en paz con ellos mismos, ¿no? Eso es difícil de lograrlo. Yo no lo he logrado todavía. Bueno, paz. Pasión. Okay, eso quiere decir que realmente aman lo que hacen. Realmente se entregan por completo a lo que hacen. Esta es la más cliché, la más típica, ¿no? Pero ahí está. Compasión, ¿no? En donde no solamente amas lo que haces, sino a quienes están a tu alrededor. Es decir, tienes la posibilidad de estar. Al final de cuentas, lo más importante es lo relacional, no tanto lo sustancial. O sea, no es tanto qué vas a hacer, sino para quién y con quién. No tanto lo cuantitativo, lo cualitativo, diríamos en mercadotecnia. Exacto. Y los seres humanos, ¿no? Que están. Entonces, la parte de la compasión y la acción. Sí, que tengas una buena estrategia de mercado, etcétera. Vivimos en un mundo que tiene unas reglas, que tiene unas cosas, ni modo. Esa cuarta dimensión es es como la que te aterriza. Y es la más real. Pero esas 4 me parece que son los comunes denominadores que yo veo en gente vocacionalmente exitosa. Es lo que digo en el doctor Softman, una vez tomé un curso con él, un diplomado con él de especialidad en alta calidad administrativa, y decía, los sueños en sueños se quedan si no se aterrizan con ideas concretas, y eso se llama planeación estratégica, que era una palabra o un término muy cliché de los 90, ¿no? La planeación estratégica. Pero decía él que de la planeación estratégica todo podíamos soñar, pero partía del presupuesto. Sí. Llegaríamos lo más lejos que el presupuesto nos permitiera llegar. Y de ahí, crudamente, es donde nacen los proyectos. Claro. No hay que dejar de lado ninguna de esas 2 realidades. La parte dura, que es, pues, tenemos que comer, ¿no? Y tenemos que tener gastar un en el techo, proyecto, y tenemos que ver a la familia, lo que sea. Pero tampoco dejar de lado por eso el sueño. Estoy de acuerdo contigo. Creo que es una conjunción de las 2 cosas, ¿no? Entonces, de repente llegaban alumnos conmigo, me acuerdo todavía, ¿no? Profe, quiero escribir, pero pues no tengo cómo hacerle. A ver, ¿tienes internet? Si puedes hacer un blog ahí o algo. Sí, escribe. Oye, quiero hacer una película, pero no puedo porque nadie me va a contratar. ¿Tienes celular? Grábala, ¿no? O sea, si realmente te gusta mucho, si realmente te apasiona, a lo mejor no vas a lograr algo monetario inmediatamente, pero mínimo te vas a divertir. No, ellos tienen un espacio que tú y yo no tuvimos. Tienen las redes sociales. Sí. Ellos pueden expresar al mundo lo que quieren, lo que sienten. Aquí hemos descubierto, bueno, no me tocó a mí, le tocó a Adrián Marcelo, que es y Luis Cantú, que son los encargados de este proyecto, de este estudio. Encontró una persona llamada Martín, que él se apoda Martín Eastwood, porque es muy fanático de Clint Eastwood. Claro, lo acabo de entrevistar. Sí. Me impresionó todo lo que tiene que decirle al mundo, y él no encontraba un canal. Claro. Lo empezó a buscar en redes y la gente lo empezaba a ver y todo. No, increíble. Pero hoy es el influencer del momento, sí. Porque tiene grandes cosas que decir al mundo. Y sabes que Héctor va contra cultura, sí. Porque no está con el mainstream. Él es alternativo, que a mí me encanta esa parte de él. Y porque yo siempre he sido alternativo de la música y de la expresión. Sí. El Ático, mi programa de radio, es totalmente contracultura. Entonces él va al revés y los rebeldes lo están siguiendo. Sí. Y ha hecho una comunidad impresionante. Y yo creo que para los jóvenes que nos ven o que nos tienen oportunidad de ver esto, los papás, exprésense, grábense, hablen, pongan su video, que mucha gente de repente alguien los va a ver y va a decir, de aquí es. Porque nosotros no tuvimos esa ventana. O sea, nosotros para poder llegar era escalar muchas cosas para ver si alguien te hacía caso, ¿no? Seguro has pensado, ¿no? En qué hubieras hecho si hubieras tenido, ¿no? En la época previa que entraras a radio. Me imagino que has pensado, ¿no? ¿Qué hubieras podido hacer cuando estabas con la pasión ahí a desborde, ¿no? Con los artistas que estábamos. Te he escuchado decir que grababas las cortinillas, y yo también. Sí, de 99. Yo tengo cassettes con cortinillas tuyas, incluso. A ver si me las prestas. Sí, ahí las tengo. De Adrián Peña, por supuesto, Maestro, etc. O sea, y en ese momento, imagínate que hubiéramos tenido alguna oportunidad como las que tienen hoy, pues olvídate, ¿no? Yo creo que es una gran herramienta para bien y para mal, pero creo que si se enfoca, como tú dices, todo
desde la perspectiva positiva puede funcionar muy bien. Sí. Oye, para mí también dentro de estos 3 temas que no sé cómo van a hacer convergencia, pero lo estamos logrando. Sí. Para mí es un gran referente el tema de los Beatles. Lo digo mucho al aire incluso. Y siempre he dicho que para mí, tú y Arturo Guerrero, que ya no está, que en paz descanse. Tipazo, Arturo Guerrero. También un tipazo. Eran los grandes referentes de Beatles, pero a mí me queda muy claro tu afición por ellos. ¿Por qué te han cautivado? Porque tú estás muy joven, no pasaste por esa época. ¿Por qué muchos amigos, especialmente como tú, los han enamorado los Beatles? ¿Qué hay en ellos? Hay algo clásico, ¿no? La diferencia entre la moda y lo clásico es cuando hay algo como universal, como una historia que resuena en los conciertos, ¿no? Los de Paul McCartney, ves niños, adolescentes, adultos, viejos, todo, ¿no? O sea, ves todo tipo de gente y de todo tipo también de personas, de forma de ser. Porque tienen esa huella como clásica, universal, que lo piensan no en la moda del momento, no hacen cosas para que guste lo que está funcionando ahí, sino que lo hacen más pensando en el largo plazo, ¿no? Creo que por ahí... menos había un algoritmo detrás de ellos. Y tampoco, exacto, no hay un algoritmo detrás de ellos. Ellos hicieron su propio, digamos, algoritmo analógico, no sé cómo llamarlo. Mundial. Sí, exacto. Y claro, también tuvieron una estrategia de marketing y espectacular, Brian Epstein ¿verdad? Era un genio, ¿no? Por supuesto, Brian Epstein y George Martin en la parte musical y de producción, ni se diga, desde luego, ¿no? Pero bueno, a mí me cautivaron. O sea, a mi papá le encantaban los Beatles, y a mi mamá también, pero no fue por eso. A mí unas tías me llevaron a una película. Estábamos en el domingo en casa de mis abuelos y unas tías jóvenes, ¿no? Son las tías jóvenes. Y dijeron, ahora nos llevamos a Héctor Diego al cine, y mi mamá, pues allá ustedes, no se porta bien mal. Cómprale muchas palomitas. Sí, se porta. No, sí, nos lo vamos a llevar. Fui con ellas. Y era la película, un fracaso de película, pero un gran soundtrack. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, con los Bee Gees, Peter Frampton, todos ellos, ¿no? Puro monstruo. Sí, puro monstruo. Steve Martin, Aerosmith, en fin, Earth, Wind and Fire, puro monstruo de los 70s. Estoy hablando del 80, más o menos aquí en México, 79, 80. Sí, igual 79, 80. Por ahí, más o menos. La película es de 78. Y no sé por qué me absolutamente cautivó la música, los colores, y me quedé picado toda la película sin entender de qué era, porque la película no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué edad tenías? 4 años. Sí, chavito. 4 años, tenía 4 años. Y no, o sea, no dejé de ver la película. Mi tía me decía, como que me contaba historias sobre la película, y eso también me ayudaba, pero acabé fascinado con el tema y quería conseguir la película. Entonces mi papá, que todavía ni videocasetera creo que teníamos, compró una videocasetera. Y cuando nació mi hermana, ya ves que se usaba que nacía tus hermanos y te traían un regalo, ¿no? Por el nacimiento. Pues me regaló el beta de Sgt. Pepper's. En los 80, me imagino. En los 80. Ella nació en el 81, un año después. No, para mí fue, olvídate. O sea, lo veía todos los días. O sea, esa película la vi 200,000 veces. O sea, una cosa, pero por la música. Y luego mi papá me empezó a decir, ¿sabes qué? Esa música es original de este grupo que se llaman los Beatles. Aquí tengo todos los viniles. Mi papá tenía toda la colección de viniles de los Beatles. O sea, empecé a descubrir poco a poco, ok, y empecé a notar las diferencias de los covers y la original. Me empecé a meter poco a poco, ¿no? Álbum por álbum, como si fuera estudiando. Y 2 años después, otro álbum. Y luego empecé a descubrirlos. O sea, los descubrí yo solo, poco a poco. Y luego no sabía qué decían las canciones, no sabía inglés. Y cuando me fui a estudiar inglés, empecé a descubrir las letras, ¿no? Entonces ha sido como un descubrimiento continuo y ha sido una maravilla cada que... Es que los Beatles es una fascinación. Sí. Yo no soy fanático, siempre te lo he dicho. Sí, sí, yo sé. Varias veces discutí con Arturo Guerrero de que para mí empezaron como una boy band y eso nunca me lo van a quitar de la mente. No, es verdad. Era el concepto creado por Brian Epstein, hasta los vestía y los peinaba al estilo Beach Boys y esas cosas, ¿no? Con la diferencia que ellos componían. Ese es el acto revolucionario. Ese es el acto revolucionario de ellos. Ahí es cuando le cae en la boca al mundo, porque ellos componían y tocaban fregón. Entonces, del primer y segundo disco que traían esa tendencia, empezó su rebeldía creativa, constructiva, ¿no? Pero yo me acuerdo que había documentales en los que John Lennon decía, es que ¿por qué en lugares como París o en Alemania llegamos y nos gritan? O sea, ¿qué está pasando? Y nace la bitlemanía. Hay muchas cosas impresionantes. Nace la bitlemanía en un tiempo en que no había manera de conectarse en el mundo. Y pegaban en un lugar y pegaban en otro. Cuando llegan a Estados Unidos,
al show de Ed Sullivan, la primera vez que van al estadio, al Shea Stadium, que ya no existe, ¿no? No, ya no. Ya lo derribaron. En Nueva York, Dicen, yo estaba viendo una biografía de la biografía, pero del lado de los conciertos. A mí me gusta mucho la temática de, pues sabes que he hecho algunas cosas en el área de entretenimiento. Y decían, es que no existían ni las guardias de seguridad, ni la logística. Los Beatles vinieron a imponer el crear la estructura de entretenimiento para un grupo masivo, porque nadie hacía eso. No, revolucionaron muchas cosas. Todo. Bueno, acuérdate que usaban las bocinas del estadio, del anunciador del estadio. No había bocinas especiales para... Ahí cantaban, entonces no se oía nada, obviamente. La tarima era una cosa del tamaño de este estudio. Unas bocinitas pequeñísimas y el sonido local del estadio. Y ahí cantaban, obviamente, absolutamente callados por el ruido de los gritos de las chavas, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero nadie había tocado en un estadio, nadie había... innovaron en muchas cosas. Les empezó a gustar mucho eso de la innovación, innovaciones clásicas. Si tú ves casi todos los clásicos de música o de arte o de cualquier tipo de cosa, suelen mezclar. Casi siempre suele haber algo que dices, ¿cómo un blanco va a cantar música de negro? O sea, Elvis Presley, ¿no? Que todos creían que era un artista de negro, de color. Exacto, ¿no? Pero ahí está la mezcla, ahí está la innovación. Entonces, bueno, hasta hoy en día vemos eso en el reggaetón, ¿no? O sea, los artistas que han sido más famosos como Bad Bunny, pues hay una mezcla interesante. No es exactamente puro reggaetón, sino que mezcla con algo, pero lo mezcla de manera inteligente, de tal forma que, bueno, esos son las cosas que luego funcionan, ¿no? Que de repente empiezan a tener. Y los Beatles mezclaron, pero siempre con su estilo muy particular. Luego ellos, o sea, todas las personas individuales, muy diferentes los cuatro. Y genios. Los cuatro en su forma, cada uno, participando, dos de ellos muchísimo, no nomás uno, ¿no? Participando en la composición. Luego un tercer caballo negro que se metió fuerte al final. Y bueno, y el pegamento que era de alguna forma Ringo Starr. ¿No? Entonces, también eso es otra cosa que no pasaba con las bandas que tenían un cantante que era el principal y que era la cara del grupo. Los Beatles tenían al menos dos, pero luego los cuatro, ¿no? Entonces, todo eso fue innovación tras innovación tras innovación. Sí, efectivamente, empezaron como una especie de boy band con esa particularidad que componían canciones y con un productor que también mezclaba, porque tienes a un productor, George Martin, que era experto, antes de los Beatles, era experto en comedia y en música clásica. Y eso te dice mucho de los Beatles, comedia y música clásica. Los Beatles siempre fueron muy chistosos. O sea, los Beatles no... las declaraciones de Lennon eran de puros chistes. Bueno, la primera rueda de prensa famosa en Nueva York, es famosísima por las cosas que no era normal. Siempre los artistas se la tomaban como muy en serio, ¿no? Estos eran como más... Bueno, algo de lo que está pasando ahorita que te decía. Más campechanón, más normalito, más... Conectaron mucho con la gente por eso. Exacto. Y entonces, bueno, no cambiaron su acento. Era normal que en ese entonces la gente de Liverpool o de otra parte de Inglaterra o del Reino Unido que tenían que irse a Londres a fuerzas, pues siempre tenías que irte ahí para tener éxito. Era normal que cambiaras tu acento a un acento más londinense para que te pelaran, ¿no? Sí, porque Liverpool es un puerto. Sí. Y muchos años recibió muchos barcos. Era la manera de vivir. Y chico, es pequeño. Es como, y de un acento muy particular. Sí. La gente lo ve mucho como un acento de trabajadores, ¿no? Como una clase diferente, working class a lo que era Londres, la capital, ¿no? Ellos nunca perdieron su acento. No solo eso, sino que lo hacían más todavía, ¿no? Y ves las caricaturas de Yellow Submarine y las personas que hicieron sus voces lo hacen muy marcado el acento de Liverpool porque es parte de su identidad y parte de lo que también los catapultó a eso que tú dices que es muy importante, que tuvieran esa relación con la gente, ¿no? O sea, con todo lo que sabes de los Beatles, que has investigado, que has escuchado, que has visto, te voy a hacer una pregunta como conocedor del tema. ¿Crees que si volviendo al tema de las redes sociales, que ha sido un antes y un después en esta etapa de la era tecnológica, que nunca pensé que íbamos a vivir, pero lo estamos viviendo, ¿crees que si ellos hubieran tenido manera de que las redes sociales existieran y que vieran todo su proceso creativo, cambiaría la historia en algo? Para empezar, les hubiera encantado. O sea, yo siento que a John Lennon en particular, ¿no? Le hubiera fascinado todo este tema de las redes sociales. Imagínate en su época de activista, ¿no? Todo lo que hubiera logrado con Yoko Ono, etcétera.
Hubiera enojado más a Nixon. Sin duda, a lo mejor lo hubieran corrido más rápido. Más rápido a Estados Unidos. Trump se me hace que sí lo hubiera deportado. No, lo hubiera sacado. Oye, por cierto, Trump respeta mucho a Paul McCartney. El otro día vi una frase. Ahí está el enlace de la te dije que había. Te dije que había. ¿Por qué lo respeta? Bueno, dice, o sea, como que no se metió mucho con él. En algún lado vi en una entrevista respondió, dijo, no, Paul McCartney es un grande, es un clásico, no sé qué. Los Beatles, creo que dijo, no es exactamente o sea, como que no es de mi ámbito político, o sea, como que políticamente no compaginamos o algo así dijo, pero no es un tipazo. O sea, como que habló bien de él, ¿no? O sea, Paul que es vegano, pacifista y fotógrafo. Sí, más que pacifista. Y bueno, millonario, porque es el hombre más rico o más acaudalado en el entretenimiento inglés, sí, ¿no? Aunque Heather, su anterior esposa, le quitó una tajada importante, pero aún así es multimillonario y es vegetariano, además activista por el tema. En el concierto, por cierto, no hubo carne. Sí, me acuerdo que fue un tema. No podían vender ni chicharrón, ¿te acuerdas? Nada, puro comida vegetariana. Sí. Nosotros estuvimos de bien temprano ahí porque estuvimos ahí pues, pusieron ahí una comida y tal. Y pues pura comida vegetariana. Y los amantes. ¿Fuiste al soundcheck? Sí. Genial. Sí, estuvimos en el soundcheck. Buenísimo. Es que es otro concierto. Sí, que creo que canta pues con bastante, ¿no? Media hora. Solamente 3 canciones, si mal no recuerdo, fueron iguales al concierto. 3 o 4. Las otras son diferentes. Las otras son diferentes. Pues otro concierto, ¿no? Una maravilla. Oye, hablando del tema de Beatles, recientemente los Beatles, es que es una locura, regresan a la escena musical. Vuelven a convertirse en la banda con más descargas, ahora en la era digital. De un cassette que encuentra Yoko Ono en las grabaciones de Lennon en su departamento, imagino que en el edificio Dakota, pero que no habían podido limpiar bien porque se escuchaba en la grabación algún aparato eléctrico. Lo hicieron para otros 2, ¿te acuerdas? Para Free as a Bird y otra canción. Real Love. Y Real Love, que así lo lograron rescatar. Todavía estaba Harrison vivo en ese entonces. Fue cuando se juntaron. En la antología. En la antología. En el 95, sí. Pero llega Yoko y les dice, aquí está esto, y Paul lo trae, y ahora Peter Jackson dice, yo sí lo puedo rescatar. Y se va con la gente de George Martin, ¿no? Con el hijo de George Martin, creo que es el que hace el trabajo. Así es. Y recuperan la voz de Lennon. Sí. Primero, como fanático y conocedor, ¿qué sentiste cuando vuelves a escuchar a Lennon y luego Lennon lo estrenan y llega al primer lugar de descargas? No, increíble. Realmente fue increíble, ¿no? Es que la historia que trae la canción, ¿no? La historia que trae la canción, el video que hicieron, el video es genial. Una cosa maravillosa. El cierre es para llorar. Sí, yo sí lloré. Yo sí lloré cuando el cierre, es que el cierre. Yo lloré ahí y lloré en el concierto cuando la canta ahí Paul McCartney. Es increíble, realmente. Y es diferente, fíjate, de Free as a Bird y Real Love en los 90s. Pues no había la tecnología que hay ahora con AI, inteligencia artificial. Y lo que hacen ahí fue tratar de bajarle un poco a ciertos sonidos y meterle otras cosas y quedaron más o menos bien. Pero en esta, la inteligencia artificial lo que hizo sí fue limpiar casi por completo, ¿no? Y separar muy bien la voz de John Lennon. Que hay un tema ahí que quisiera que aclaráramos. No modificaron la voz de Lennon. No. Simplemente la rescataron. Porque mucha gente ha dicho... Critican, sí. Son los Beatles con inteligencia artificial. No. No se grabó un pedacito de Lennon y se trajo. No. Se armonizó alrededor de la voz. Sí, eso es importantísimo. Es muy importante no merece el Grammy porque tal. No, a ver, o sea, es la voz de John Lennon tal cual. Lo único que hace la inteligencia artificial es como ahorita no se puede, porque no está John Lennon, pues limpiarle la voz para que quede bien. En otra época hubiera sido lo que el estudio pudiera rescatar. Sí. O sea, en nuestra época de estudio una mezcla pudiera rescatar. Sí, pero ahora con la tecnología lo pudieron hacer. Exacto, porque en Free as a Bird y Real Love es la voz de Lennon pero sucia. Sí. Tú escuchas la voz de Lennon en Free as a Bird y está sucia y lo hacen muy bien porque le meten ahí efectos y tal, pero no es la voz de Lennon tal cual como en Now and Then. Pero en esta canción me imagino desde que inicia es una locura porque empieza a cantar, obviamente la voz de él. Sí. Y una cosa muy extraña, Héctor, de esa canción que yo le decía a Fer Núñez sobre este tema. Parece que está creada para hoy. Sí. O sea, parece que el destino hizo que se descubriera en el momento exacto, now and then, generacional, todo el tema. Y digo yo, órale, que tan lejos estaba la visión del tipo para llegar a conquistarnos o reconquistarnos hoy día. Sí, que ya la habían tratado de sacar. De hecho, era una de las opciones para terminar la tercera antología, porque en los 90 salieron 3 antologías, o sea, 3 volúmenes de la antología. En la primera salió Free as a Bird, en la segunda salió Real Love y en la tercera iba a salir Now and Then. Y no se pudo rescatar. Pero a Harrison no le gustó.
A Harrison no le gustó, ya era mucho rescatarla también y tal. Entonces dije, no, pues esta la dejamos para después o para nunca. Que él nunca la escuchó. Y Harrison al final no la escuchó. Entonces, al final Paul McCartney, recuerdo años después, dijo, yo la voy a, o sea, tarde o temprano vamos a rescatar esa canción. ¿Qué tan cierto es que Yoko le habló por teléfono a Paul y le dijo, aquí tengo un casetcito? Imagínate la llamada. Imagínate escuchar esa llamada. Paul, tengo un cassette de que dejó aquí George. Digo, John, te lo mando. Sería genial escuchar algo así. Yo creo que sí fue así. Digo, debe haber sido así porque se hablaban mucho, ¿no? Es lo que dicen. Ya están muy reconciliados realmente. Se llevan muy bien. Paul con Yoko y los hijos y todo. Entonces, los hijos quieren mucho a Paul. Sí, sobre todo Julian, pero Sean también, ¿no? Se llevan muy bien. La verdad es que se llevan muy bien. Ya están en este punto en el que ya las broncas de antes quedaron muy bien en el pasado. Ahora, se evidencia mucho en el documental de Peter Jackson, en el proceso creativo, en Get Back, que no hay tal conflicto entre Yoko y la banda. No había, es más, no intervino en el proceso creativo. O sea, no, simplemente estaba ahí. Pues estaba Alan Parsons también y estaban varios ahí, ¿no? Un monje, de pronto vemos ahí que llevó George Harrison. Sí, a ver, el tema es como cualquier grupo de personas que estás día y noche todo el tiempo por casi 10 años metido en el mismo lugar, mismos hoteles, llega un punto en el que ya te cansas, te hartas y cada quien con un estilo musical y artístico que empieza como a hacerse más claro y más distinto, pues es lo lógico. Pero sí hay gotas que empiezan a derramar el vaso, ¿no? Quizá Yoko Ono, no tanto por ella, sino por John, la forma en la que lo estaba, más que otra cosa, ¿no? Al final yo creo que se ha reivindicado mucho a Yoko Ono, que también el arte que ella hace es ese. Ella hace un arte como en vivo. Hay un video con Chuck Berry, ¿no? Cantando. Sí. Pero era su estilo de canto. Sí. Es arte, pero bueno, hay gente que le puede gustar, gente que no, pero son como mensajes que da de alguna forma Yoko Ono. A quienes les guste el arte moderno lo pueden entender un poco mejor. Ella era una artista de arte contemporáneo japonesa, ¿no? Así es. O sea, es una mujer culta y que tiene que ver con de todo ese tema. Sí. Pero también sácame una duda. ¿Ella desciende de los emperadores japoneses o tiene algo que ver con la realeza japonesa? Se decía que tenía alguna ascendencia del imperial, ¿no? Uh-huh. Pero, y sí, bueno, era una familia bien acomodada y todo en Japón y demás. Y ella pues se va por el lado del arte. Arte conceptual. Se va a Estados Unidos y empieza a hacer... Y bueno, se conocen así. Se supone que John Lennon va a un museo, se sube a una escalera. Era una propuesta ahí de Yoko Ono, una escalera y voltea y dice yes en el techo. Y dice Lennon que si hubiera dicho no, se hubiera ido. Pero como decía sí, pues se quedó. Y así conoció a Yoko. Es la historia que contaba John Lennon, ¿no? Sí, el que debe saber muchas historias de ellos es Arthur Janov. Sí. Porque era su psicólogo cabecera. Bueno, claro, imagínate. Imagínate todo lo que le contaron los dos. Imagínate el tema de psicología de estos personajes. El caso de John Lennon es un personaje muy complejo. Uh-huh. De los 4 Beatles, yo creo que es el personaje más complejo. ¿Tú crees que es el más complejo de todos? Yo creo que es el más complejo. Después George Harrison, después... Sí, Harrison era especial, retraído. Harrison era especial, luego se hizo muy... como que se acumuló mucha toxicidad. Uh-huh. De la forma en la que también a él no es que lo discriminaran, pero había una forma de trabajar que se hizo constante y común en los Beatles, en donde las cosas que proponía George Harrison pues no se tomaban tan en cuenta, punto, porque así empezó. Bueno, de hecho en Get Back parecería que no iban a terminar porque pues se enoja y se va. Se enoja, si ya dices que no quieres que toque, no toque. Y los deja y no tienen que ir por él. Y luego se va y demás. También se va Ringo. Bueno, en fin. Ringo siempre con el miedo, ¿no? Hay unas historias de él de que siempre era como el que sobraba en la historia, ¿no? Siempre tenía miedo cuando se enfermó. ¿Te acuerdas que un tiempo se enfermó? Claro, le dio peritonitis. Que tuvieron que poner un baterista. Decía, no, ya no voy a regresar porque yo no soy nadie en la banda. Ya no me quieren. Sí, siempre tuvo esa inseguridad. Y hoy día sí es el triunfador. Sí, bueno. Es que musicalmente, obviamente, no llega a la altura. Sí, no era un virtuoso. Un virtuoso musical. Pero como elemento del grupo es que estaban predestinados los 4. Como elemento, como personaje, como parte de la historia, como también un pegamento, como decíamos, de los 4. Es importantísimo Ringo Starr. A mí me impactó mucho cuando hice 2 áticos especiales, uno de Paul y uno de John, y ahí vi la diferencia en las personalidades y su proceso creativo. Y me acuerdo que John mucho con el activismo, mucho con la rebeldía, mucho diciéndole al mundo como lo de The War is Over, de Happy Christmas, cuando lanza esta campaña en todo el mundo. Las letras de las canciones, pero yo recuerdo que siempre tuvo o dijo que Nixon, la CIA y el FBI estaban detrás de él. Sí. Y cuando muere, surgen todos estos documentos de que en serio lo estaban revisando. Sí lo estaban revisando, sí lo querían deportar, sí hubo un intento de deportar. De hecho, tuvo un abogado muy bueno que estuvo litigando a su favor
para que no lo deportaran de Nixon, quería correrlo, probablemente por el tema de la guerra de Vietnam. Principalmente. Él hizo muchas mítines, hizo y participó, y además tenía esa campaña fuertísima que funcionó al menos en términos de comunicación de la paz, ¿no? La de la paz, la guerra ha terminado si tú quieres. War is over if you want it. Y Paul, por otro lado, me llama la atención que, bueno, aparte de que ha ganado muchísimo dinero y no lo expone de esa manera porque es muy sencillo, ha producido música de película, ha producido música sinfónica, clásica. Ha producido música con DJs. O sea, es un acervo musical el de Paul. Tiene su estudio en su casa, un estudio. Hasta dueto con Kanye West hizo una vez. Sí, y con de Beck. También es una canción con Beck muy buena. Que sale el de joven en el video. Padrísimo. Es muy, traen la mente estos cuates y no dejan de trabajar. Paul McCartney es música, ¿no? O sea, para arte. Sinónimo. Es sobre el arte, más que activismo, más que la parte política, más que las letras en sí mismas, aunque tiene muy buenas letras. Pero Paul McCartney es el tema del arte, ¿no? Y cuando se juntaban era dinamita. Imagínate esas dos mentes. Te iba a preguntar, había un rumor ya para cerrar el tema Beatle que a mí siempre me llamó la atención, que creo que lo discutí alguna vez con Arturo, sobre cuando van la segunda vez, no sé si la primera o la segunda vez a Estados Unidos, que quieren visitar a Elvis Presley. ¿Fue la primera vez? Yo creo que fue la primera vez. Y que se rumora o se dice que llegaron a casa de Elvis, que los invitan a Graceland y dicen que John era muy mentiroso, que era medio mitómano y que él había inventado que Elvis tocó con ellos la guitarra y todo, pero que la historia real decía que había abierto Priscilla y que Priscilla había dicho, oye Elvis, están aquí unos muchachos que se llaman los Beatles, y que Elvis dijo, espérenme tantito ahorita abajo, y que los atendió pues como medio disconforme. Sí. ¿Hay alguna algo que pueda dar fe de esto? La verdad es que los cuatro dijeron, y sí, creo que Paul McCartney sigue diciendo que visitaron a Elvis Presley en su casa, creo que de Los Ángeles. De Los Ángeles, es cierto. Creo que no en Graceland, sino en Los Ángeles, que lo fueron a ver ahí y que se bajaron del carro como si fueran las caricaturas de los Beatles, todos emocionados porque iban a conocer eso lo cuentan, ¿no? Que iban a conocer a Elvis y que efectivamente que tenía su bajo Fender y que no sé qué, y que les impresionó. Esto es un detalle muy específico, no creo que se haya inventado, que les impresionó que estaba viendo la tele y que tenía un control remoto. Que estaba viendo la tele, exactamente. Sí, estaba viendo la tele, pero no existían en ese entonces, no era tan común que tuviera control remoto, y a los Beatles les encantaba la tecnología. Bueno, andaban fascinados con el radio portátil en Nueva York y tal, escuchándose a ellos mismos, y luego lo del control remoto les encantó, ¿no? Entonces estaban ahí con el control en la tele. Sería como un mito muy fabricado para que sea bueno, sea lo que no sé si lo de que no tocaron a lo mejor. Sí, a lo mejor donde la historia se excede, es decir, cantamos y tocamos con él. Esa parte sí se contradice en la antología. Eso sí puede ser que sea mito de John Lennon. Que sí, efectivamente, sí era mitómano. Sí era mitómano, ¿no? Sí. Tenía ese tema de que sí inventaba, pero es parte de la creatividad. Bueno, lo del sueño que supuestamente tuvo para el nombre de los Beatles, que soñó que Eso no me lo sabía. Sí, que soñó con un pie flamante, un flaming pie, y que salió un hombrecillo de ahí y que le dijo, ustedes serán Beatles con una A. Y por tanto, los famosos, así contaba él por qué se llamaban los Beatles, ¿no? Qué increíble. Sufrió mucho la muerte de su madre, atropellada, y luego vive con su tía, ¿no? Es con quien lo recoge y lo cría, ¿no? Al final del día. Y luego se encuentra a John muy joven, de 15 años los dos. Sí. Y él era el menos afortunado económicamente de la banda, ¿no? O de los menos. No, creo que de los menos afortunados era Ringo. Ringo, pero decían George, que el papá de Paul no lo dejaba juntarse con él. No, pero por tema más como de educación y tal, ¿no? Porque el de la casa más grande era Lennon, de hecho. O sea, de la casa en la zona, digamos, clase media, un poquito más arriba, era Lennon. Paul McCartney, clase media, también acomodada, tal, pero creo que Ringo y George Harrison eran un poquito los menos agraciados en ese aspecto. Pero bueno, se juntaban ahí realmente todos, y en ese momento en la escena de la música, pues todos ahí se juntaban. Pero John Lennon sí fue el que sufrió más, sin duda alguna, de niño, y el que tú lo veías a través de sus canciones también sufriendo. O sea, las canciones de los primeros discos son canciones muy así pop, tranquilón, con temas muy así de para cantar nada más, ¿no? Que no significa nada. Pero luego John Lennon dice, help, ¿no? Ayuda. Y lo estaba pidiendo, él lo dice, lo estaba pidiendo, y luego dice, I'm a loser, soy un perdedor, ¿no? O sea, realmente lo estaba diciendo. O sea, el que empezó con las letras a ser más genuino y a escribir y a cantar lo que realmente él sentía. Sí, me encantan las del álbum de Double Fantasy. Sí. Me gusta mucho. Y una canción de Watching the Wheels, ¿no? Donde él dice, la gente cree que estoy loco. Sí. Porque me paso horas sentado viendo las llantas pasar, y así me pasó la vida. Fue cuando decide
dedicarse a sus hijos, ¿no? Sí, así es. Bueno, a su hijo sobre todo, a Sean. A Sean, porque pues Julian ya se le dio con Cynthia, ¿no? Sí, y ya no logró llevarse mucho, tener mucho tiempo con Julian Lennon hasta el final. Pero sí, tuvo varios años que no hizo nada de música y que se quedó en su casa como el amo de casa, pues, ¿no? Yoko trabajaba y él se quedaba ahí y fueron 5 años, si mal no recuerdo, en el que fue amo de casa. Que fue amo de casa. Oye, pues son muchas historias de los Beatles, podríamos pasarnos horas, pero yo también te tengo como referente en esos 3 grandes temas que hemos visto el día de hoy. Y Arturo Guerrero, que por cierto, que en paz descanse, que era un tipazo, Laura Gervasi también, los dos, y que bueno, yo lo escuchaba a él. Arturo Guerrero para mí fue siempre el referente número 1 de la ciudad. Yo lo oía de chavo. Como Jaime Almeida a nivel nacional. Sí, quizá. Exacto, como Jaime Almeida. Él sí, para que sí sabía datos, pero hasta lo último. Estaba impresionante. Impresionante. Yo lo escuchaba, luego me tocó competir con él un tiempo cuando yo estaba. Tú estabas con nosotros y él estaba en 91. Sí, él estuvo en la 99, luego se fue a Stereo 7. Yo venía de Stereo 7 y me fui a la 99. Exacto. Y entonces ahí yo tomé Beatlemanía con Ricardo Villarreal. Y empezamos pues, a competir. Estamos más o menos a la misma hora, ¿no? Pero realmente para mí, yo siempre decía, si yo escuchara, o sea, yo como bitlemaníaco así, yo soy audiencia de Arturo Guerrero. A mí me escucha gente que les gustan más o menos los Beatles, ¿no? O sea, como que sí. Pero más como yo, más mainstream, ¿no? Y luego me tocó invitarlo, ya después que se acabó el programa de Beatlemanía y todo, me tocó invitarlo a uno que tuve en Radio Dem también de los Beatles. 2 o 3 veces. Padrísimo, padrísimo. Yo me acuerdo que tenía dentro de sus anécdotas que él había conocido a la secretaria del club de los Beatles, ¿no? Y le pasaba toda la información de lo que era. No, era un tema impresionante, ¿no? Absolutamente. La verdad. Y una muy buena persona. Oye, has sido maestro 15 años o un poco más. Sí, un poquito más, Héctor. Oye, una duda, nada más un paréntesis. ¿Tú estabas en el proyecto Los Chisqueados? No. Tú tenías otro en radio, fíjate ¿no? que yo estuve, o sea, después de que ustedes salen de Los Visitantes, ajá, Ricardo Villarreal y yo entramos como de colchón, como de mientras. Eras tú. Antes. Tú fuiste Tú fuiste. Sí. No, nosotros salimos por pie propio, ¿no? Sí, exacto, me acuerdo. Estuvimos un ratito antes de que llegara el Comanche. Si mal no recuerdo. ¿Y cómo se llamó esa? Los Visitantes. Igual. Los Visitantes, como que suplimos. Los Visitantes remake. Sí. Los Visitantes por un rato mientras a ver qué pasa, ¿no? Es que no te imagino ese programa, si la gente no se acuerda, fue el primero que hacíamos bromas. Despertábamos gente, los zumbábamos al aire. Y yo te escuchaba. No te imagino a ti todo serio después del milenio, con geopolítica y tal, despertando gente. Sí. Pues es que la vida cambia, ¿no? Ahí estuvimos un rato y era cuando estaba también el canal, ¿no? 99. ¿Te tocó Edu? Nos veían. Estaba el trágico Edu. Estaba Edu, por supuesto, Edu Arellano y el Mosco. Carmen Cruz. Por supuesto, Carmen Cruz, todos ellos, ¿no? Padrísimo equipo. Nos reíamos muchísimo. Me reía más de lo que decía Edu que de lo que decíamos nosotros, ¿no? Buenísimo. No, es que pero fue un ratito y luego ya nos fuimos con lo de los Beatles. Y luego en 99 y luego en Classic también estuve. Sí, en Classic estuviste un tiempo con los Beatles. Pero volviendo al tema académico, bueno, nada más este pequeño espacio, porque dije, ¿sería o no sería? Pero no, ahora me queda muy claro que tú le seguiste con los Visitantes un tiempo. Un ratito. 15 años de maestro en la UDEM, en el TEC, y ahora estás en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Dando clases. Así es. Has compartido cátedra de diferentes temas, me imagino. Yo te quiero preguntar algo que me intriga mucho. Tú que tienes tanto contacto con los chavos. A mí, por ejemplo, veo a estos chavos, veo a Brian, a Fofo. Yo los quiero mucho, los aprecio mucho. Y veo en ellos mucha creatividad, mucha fuerza, saben muchas cosas, ¿no? Y te vas dando cuenta que ya estás grande al final del día. Sí. Pero, y veo a mis hijos que son de la edad de estos muchachos y tal. Pero tú que estás con los jóvenes hoy día, pero también veo otros casos de jóvenes muy tristes, de jóvenes como que muy apáticos de la vida. No sé qué está pasando en realidad, pero tú que tienes contacto con ellos todos los días, ¿cómo percibes a la juventud hoy? Fíjate que describiste muy bien los dos lados, ¿no? Las dos caras, digamos, del tema de los jóvenes. Sí, efectivamente, veo jóvenes, por un lado, pues lo que decíamos de los podcasts, ¿no? O sea, jóvenes muy metidos en temas muy interesantes, o sea, que no te lo imaginas, ¿no? O sea, tú los ves en redes sociales, en TikTok y tal, pero de repente los ves interesados. Yo, por ejemplo, en clases, de pronto hablo de algún tema controvertido, ¿no? Político, filosófico, lo que sea. Y ya la gente está como ahí platicando. Hay un break y de repente están hablando los chavos. Y paso por ahí y escucho que están hablando de lo mismo que estábamos hablando. O sea, que están discutiendo, siguen discutiendo su propia opinión y siguen diciendo, wow, eso me parece padrísimo, me parece increíble, ¿no? Está esa cara. Y sí, está la otra cara también como de la absoluta apatía, ¿no? O sea, como de no me importa nada, no me interesa nada, estoy todo el tiempo en el celular.
como zombies, ¿no? O sea, como hay también una parte así. No sé, digo, creo que ha aumentado un poquito más, quiero ser positivo, creo que ha aumentado un poquito más la primera. La irreverencia. La irreverencia. De repente me pongo a ver o escuchar los podcasts o las cosas que ellos escuchan y tal. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Hay buen material. Incluso en el entretenimiento, cuando hablabas de Adrián Marcelo y de bueno, creo que estuvo aquí también Bandido Diamante, que es sí, tipazo. Culto. Tipazo. Bueno, Adrián Marcelo también es un tipo muy culto, muy inteligente. Muy inteligente. Que hacen muy buen entretenimiento. Es que puede ser muy controvertido lo que quieras, ¿no? Y bien enfocado, bien dirigido. Súper bien dirigido, pero que tú los ves y bueno, no es que tengan la responsabilidad de educar ni nada, ¿verdad? No la tienen. No tienen por qué hacerlo, pero sí de alguna manera lo hacen. O sea, siembran algo. Incluso con ese entretenimiento que a veces es entretenimiento fuerte, controvertido, humor negro, humor tal como el de Ricky Gervais, por ejemplo, que me encanta en Estados Unidos. Me gusta mucho también. Creo que por ahí es una inspiración de ellos. Me encanta. Y es el estilo. A mí me da mucha risa, ¿no? Adrián Marcelo. Hay que entenderlo y ¿cómo te diré? ¿Vas a ver humor negro? Pues vétete al humor negro, ¿no? Claro. O sea, sabes que así es la temática. Ya ¿no? sabes a lo que vas y todo. Pero aún en ese entretenimiento veo cosas muy interesantes. O sea, incluso personajes como ellos que hablan de temas a veces. ¿Viste la entrevista de Martin Eastwood, el chavo que estuvo aquí? No la he visto, pero te invito a verlo. Pero la voy te a vas a sorprender. Sí, he escuchado de él. Hablé de Orson Welles con él y sabe toda la historia del caso de Orson Welles, de H.G. Wells, de la novela de los Guerras de los Mundos. Sí. Hablé con él del tema de Glenn Miller, de cómo muere. Todos los temas de Creedence. Es fanático de Creedence Clearwater Revival, que es una banda difícil de entender, Creedence. Y tiene un acervo cultural y de manera de expresar impresionante. La verdad me llevó una gran sorpresa. Quiero creer que hay muchos jóvenes así. Sí, bueno, me han hablado de él justo alumnos. ¿No? Padrísimo. Entonces, por eso he escuchado, ¿no? Y realmente sé que es gente muy preparada, gente pero de un estilo distinto, de una forma diferente de comunicar. Entonces está muy padre la combinación, porque creo que entonces no sé hasta qué punto esa otra cara de la apatía, del me vale, del me dejo llevar por el algoritmo, de tal. No sé qué tanta fuerza realmente tenga. Yo sí lo he visto casi mitad de mitad en mis clases. Pues no, obviamente estadísticamente pues no es algo. ¿Qué promedio son tus alumnos de edad? Pues varía, pero ahorita son normalmente los más grandes en carrera, que son de 18, 19, 20, por ahí. En la Universidad de Anáhuac, ¿qué clase das tú ahorita? En Anáhuac por un lado voy una vez al año a dar unos cursos intensivos de carrera, que doy, por ejemplo, periodismo inmersivo, doy content management también, pero lo que más me he enfocado ahorita es en diplomados. Entonces, estoy dando diplomados en línea de mindfulness, por ejemplo. Ahí hay chavos que se están graduando, pero también hay gente ya graduada, trabajando, de todo. He tenido políticos, doctores, futbolistas, de todo. Entonces, doy varios diplomados en ese ámbito también, que es donde más me he enfocado ahorita. Sin salirnos ya en la parte final de tu entrevista, prácticamente con todo lo que nos has platicado y en el tema de la educación, que para mí ahorita es medular, con la competitividad que es un tema, los retos tecnológicos, ideológicos también, y ahora el escenario mundial como un aula, porque es lo que está pasando. ¿Cómo está nuestro país en ese tenor? En la educación, pues. Sí, ¿cómo nos percibes o se percibe? Híjole, pues falta mucho, ¿no? Yo siento que falta mucho. Creo que obviamente hay muy buenas universidades, hay universidades privadas muy buenas, públicas también muy buenas, pero el acceso todavía no es el que debería ser. Yo, es decir, no me gusta meterme mucho en política, pero sí creo que el acceso a la educación tiene que ser una de las prioridades, sí. Caray. Y creo que esa parte sí, suelo ser muy libertario en algunas cosas y me gusta la libertad y que la gente pueda elegir lo que quiera y que no haya tanta regulación. Suelo irme más por ese lado, pero creo que hay ciertas cosas estratégicas como la educación que sí tendría que ser o sea, acceso para todo el mundo. Entonces, no sé cómo hacerle, ¿no? Pero de calidad siempre, y no lo veo todavía en México. Sé que hay grandes esfuerzos, pero falta muchísimo. Y está cambiando también la educación. Nos está cambiando la forma en la que educamos. Creo que la educación constructivista, que se ha puesto de moda, ¿no? Creo que debería, es decir, hacer para aprender. Creo que es lo que ahora, ya no tanto el maestro, como a veces yo lo hago, no sé si malamente, pero te paras en un escritorio y platicas y hablas. Yo trato de que sea muy dinámica y todo, pero no, hay que hacer, ¿no? La educación tiene que ser mucho de hacer cosas para realmente aprender.
Sé que eso está de moda, pero todavía no ha llegado a la mayor parte de las universidades, de las escuelas, y me parece que tiene que hacerse así, que tiene que haber un cambio profundo de raíz y el acceso. Si la gente no tiene acceso a la educación, pues ¿cómo? Aparte va muy rápido el tema, ¿no? Digo, va creciendo muy rápido en otras entidades. Bueno, sí, por ejemplo, en la clase de periodismo inmersivo, que tú ves ahí el programa, ¿no?, que te dan, y gran parte del programa es, pues, no sé, realidad virtual y AR y VR y todas esas cosas. Y esto realmente no sirve de mucho que lo enseñe, porque realmente mañana ya no va a existir. Ya no va a existir. Y además ellos van a dar clases a mí. Sí. ¿No? O sea, más bien vámonos por la parte universal del periodismo, las cosas que nunca cambian, el tema de las historias, el tema de la ética periodística, el humanismo. A eso iba ya como pregunta final. Basado en lo que ves, en lo que impartes como catedrático, como experto en varios temas, y que ha viajado y que ha conocido y que ha estado en la escena, pues sobre todo mundial, de todos estos cambios que vemos tan revolucionarios. Héctor, en el tema de la comunicación, de la ética y los valores en la educación, en lo que se imparte y en lo que se recibe, ¿cómo ves el día de mañana? ¿Cómo vamos en ese tema? Pues yo creo que a mí me hubiera encantado, fíjate, aquí conecto con el principio, a mí me hubiera encantado yo poder tener una educación como meditativa, contemplativa de niño, ¿no? Yo creo no tan by the book. No tan by the book, no tan de memorízate cosas. O sea, como más bien aprender a aprender. Esa es una. O sea, que el amor al aprendizaje, caray. Porque eso falta mucho todavía. Más que te llenen de datos y fórmulas y cosas que en parte es importante, sí, pero más que te llenen de eso es cómo logras que la gente tenga una actitud de aprendizaje, una mente abierta, una mente curiosa, la posibilidad el saber cómo pensar. Creo que también el pensamiento crítico es básico, importantísimo. Cuestionar las cosas, ¿no? Saber cómo cuestionar, no cuestionar por cuestionar, pero saber cómo y cuándo cuestionar. Y la parte contemplativa, yo me parece muy, al menos tener acceso a la parte contemplativa. Si no una cosa así que sea fuerzas, no, pero sí tener el acceso desde antes, desde muy niños. Se ha probado también mucho la educación contemplativa y de pensamiento crítico con niños ahora y ha funcionado muy bien, tengo entendido. Entonces creo que a mí me hubiera encantado tenerlo y creo que para allá va o para allá debería ir, ¿no? Lo vemos en los países del primer mundo, lo vemos sobre todo en Escandinavia y lugares así que están como considerados de los que tienen mejores niveles de educación. Sí, típico, ¿no? Que siempre, ya sé que es un cliché, pero siempre se dice que son países muy felices y que tienen un tipo de educación que ya no haya tarea ahí, por ejemplo, ¿no? No sé hasta qué punto se puede hacer eso, pero bueno, ya no se enfocan tanto en dejar tarea, sino se enfocan en ver cómo se hace para que el niño pueda pensar mejor y tenga tiempo para jugar. Los niños tienen que tener tiempo para subirse al árbol, ¿no? Pero bueno, aquí luego es difícil con la contaminación. Ya ni árboles hay. O sea, pero bueno, que tengan tiempo de jugar los niños y los adolescentes, de salir y de tener amigos, y sobre todo hoy en la época del celular, ¿no? O sea, que haya esa posibilidad y que te enseñen a pensar y a criticar y a cuestionar, ¿no? Yo creo que ya no hay retorno, obviamente, y bienvenida a la tecnología, bienvenida a la evolución digital, bienvenido. Creo que nos ha abierto unos canales espectaculares. Creo que los jóvenes lo están aprovechando muy bien, pero ya no hay retorno, pero creo que sí puede haber equilibrio. Y es lo que creo que tenemos que trabajar. Sí. Equilibrio espiritual, equilibrio presencial, equilibrio en la meditación, que nos haga también conectarnos como seres humanos más a nuestra esencia como seres humanos. Sí. ¿Me explico? No volvernos tan robóticos, por decir algún término, sí, si me lo permiten coloquial, ¿no? Yo he notado que la gente que lleva un cierto camino espiritual de cualquier tipo, o sea, no tiene que ser de una religión en particular, es decir, pero la gente que, como es tu caso, que lleva un camino espiritual, se nota. O sea, hay algo que se nota ahí para bien, ¿no? Puede ser completamente secular y humanista, es decir, no estoy diciendo que... Sí, no tiene que ser totalmente la fe. No necesariamente en la fe, que la fe ayuda y eso es otro tema, ¿no? Pero se ve, o sea, creo que sí es algo que ayuda mucho, ¿no? Quien es, y por eso creo que haya el acceso a eso es muy importante. O sea, que no que te lo fuercen, no que te lo pongan a la fuerza como un traje así, no, sino que, mira, aquí está, ¿no? Como te decía al principio, que vi una película buenísima, te la recomiendo. Ahí está, y la puedes descargar. Vela. Algo así, vela, algo así más que, oye, tienes que meditar, porque si no meditas te va a pasar esto y lo otro, ¿no? O sea, algo que realmente tú puedas presentar y tú puedas poner como, ahí está el acceso, ¿no? Sí, porque mira, en mi filosofía, que es espiritual totalmente, ni el dinero, ni los estudios, nada
que no consiga la paz interior, vale. Es decir, si no hay paz, no hay felicidad. Totalmente. Y el mundo te puede ganar sobre estas. Porque mucha gente busca la paz en cosas materiales y todo va cambiando, ¿no? Y ahí entra la frustración y ya es otro problema. Completamente. ¿No? Y no se trata de hacerlo como moda. Sí, que es una forma de vida. Sí, que es una forma de vida. Hay un libro que se llama McMindfulness, que está muy bueno. Como McDonald's. Sí, McMindfulness se burla de ciertos grupos o ciertos movimientos de mindfulness, tendencias de mindfulness que lo hacen más como modita, ¿no? Y muchas empresas lo están metiendo. Entonces, está ese riesgo, ¿no? De hacerlo como, sí. El ego a veces lo que quiere es prevalecer. Entonces, pues el ego dice, voy a ser egoico demostrando que no tengo ego, ¿no? Pero eres ego. Pero es el ego. Está siendo soberbio, claro. Entonces, eso pues, no es fácil. Por eso lo genuino me parece mejor, lo orgánico, ¿no? Es decir, pues como vaya haciendo. O sea, a mí me dicen, oye, ¿tú cuánto tiempo tienes meditando? Pues tengo varios años. No medito muchísimo tampoco, ¿verdad? Si formalmente unos 15 minutos en la mañana, otros en la noche, y trato de hacerlo informalmente, pero tampoco mucho. Oye, pero entonces tú ya estás... No, o sea... Estoy igual de conectado con el universo. Estoy casi igual de fregado. 10% nada más, como decía. Más feliz. Pero estoy igual de fregado que siempre, ¿no? O sea, sí, hay que ir arriba de las circunstancias. Las circunstancias nos pueden dominar. Siempre nos perdemos por ahí. Son cosas que no podemos dominar. Claro. Pero lo que sí podemos dominar es lo que nosotros decidimos internamente, ¿no? Y yo creo que por ahí es el camino. Y ojalá los chavos que están ahorita siendo más revolucionarios en ese sentido. Hace poco me dijeron y me dio mucho gusto en donde estudia una de mis hijas que había pequeños lugares para hacer yoga o para meditar. Sí. Y me llamó la atención por lo que traes tú hoy día. Y yo creo que sí se vale tomarse el tiempo de, oye, quizá ella no va a meditar o las chavitas le dicen, no, pero al menos si tienen un tiempo para apartarse del día y decir, bueno, vamos a platicar, ¿no? Todos tenemos un minuto, ¿no? O sea, nadie puede decir que no tiene un minuto o 30 segundos al día para apartarte un rato y nada más recargar. Puede ser recargar, solamente sentir, ¿no? Es experimentar el momento y a lo mejor también si el que tenga una religión o el que tenga un camino espiritual específico, pues pensar en lo más importante, ¿no? Pensar en lo más importante para cada quien. Y siempre en el bien de los demás, ¿no? Claro. Para no perjudicar a nadie. Yo nadie. creo que en la medida en la que estás conectado en ese sentido, o sea, de hecho la práctica de la meditación también tiene ese propósito, esa vocación, te conecta, o sea, automáticamente te conecta con los demás, porque el querer, o sea, el tenerle cariño al momento, al presente, a las cosas, a todo lo bueno y lo malo, o sea, el tenerle o sea, como un aprecio. Es un aprecio en el sentido profundo, no en el superficial, en el profundo, te conecta y lo que amas lo cuidas, ¿no? Entonces, al final del día pudimos conectar a Trump. Te dije. Con los Beatles y con el mindfulness. Se pudo. Pero lo que más gusto me da es platicar contigo. No, igual, Carlos. Verte bien, tener tu amistad, aunque sea de vez en cuando vernos, porque sé que traes mucha agenda. No, igual. Y ojalá regreses pronto para compartirnos más a profundidad sobre ese tema de la meditación. Con muchísimo gusto. Me encantará. Gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí. Gracias. Al contrario, con nosotros, Héctor Diego Medina, a profundidad.